Gràcies. Continuem ara amb la jornada i donem pas a la primera taula rodona sobre instruments bancaris, molt important, que moderarà el director de Balis, el David Castell, i comptarà amb la participació, ja els veieu aquí asseguts, de Carlos Delgado, director de Convenis Oficials i Garanties de Banc Sabadell, també Patricia Trillo, directora del Centre d'Institucions de Barcelona de CaixaBank, benvinguda. Pedro Alonso Juncar, director de Riscos Territorial de Catalunya del Banc Santander, i també Diego Lucero, responsable sènior de Finançament Estructural de Fons Europeu d'Inversions, i també Ernesto Montón, director general d'Arceso Dynamics SL. Donem un fort aplaudiment abans que comencin, si us sembla. I endavant, poden començar. Gràcies. Doncs bon dia a tothom i benvinguts a aquest panel d'instruments financers en aquesta jornada sobre l'InvestEU i l'impuls polític d'inversions a Catalunya. Al llarg d'aquest matí hem escoltat diverses intervencions que ens han explicat sobre el programa InvestEU i ara el que volem fer és acostar aquests recursos europeus a les pimes i a les empreses i als projectes per tal que es puguin beneficiar-hi i explicar com funciona aquest mecanisme de transmissió d'aquests recursos europeus fins a les entitats financeres perquè acabin arribant a aquestes pimes i poden accedir a aquests recursos. Així intentarem respondre a qüestions com quines empreses i quins projectes es poden beneficiar, quins requeriments s'han de complir, quins beneficis poden aportar aquestes empreses que es puguin beneficiar i què han de fer, com s'han de sol·licitar aquests recursos per tal d'accedir-hi. Ja he presentat a la resta de panelistes i, sincerament, doncs, mans a l'obra i començaria preguntant-li al senyor Diego Lucero, aquí a l'esquerra, quins productes té el FEI i com es posa a disposició als intermediaris para que arriben a las pymes y a las empresas finales. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a intentar ser también un poco breve en la respuesta, ya que somos unos cuantos panelistas y el tiempo es limitado. Además, pues mis compañeros, tanto del BEI, Fernando Torija, como del FEI, Krista Caris, y nuestros compañeros de la comisión, yo creo que ya han hecho una buena presentación, una buena introducción de lo que es el programa de InvestEU. Yo me voy a centrar más bien voy a intentar centrarme más en aspectos prácticos de los programas pues, de garantías y desde el punto de vista, bueno, tanto de la relación del FEI con las entidades financieras, estamos sentadas en el panel, y como también desde el punto de vista pues, de las empresas beneficiarias, de las pymes y midcaps beneficiarias que quieran optar y beneficiarse de una financiación garantizada por el FEI. Entonces, básicamente, yo creo que ya han comentado mis compañeros anteriormente uno de los negocios del FEI, del modelo de negocio del FEI, además de las inversiones en equity, es el tema de los programas de garantías, donde llevamos activos ya pues, más de una década. Estos programas, se ha comentado anteriormente por parte de mis compañeros, son sucesores. Lo que son los programas de garantías de InvestEU son sucesores del Plan de Inversiones Europeo, el denominado o conocido como Juncker Plan, y es una nueva familia de productos de garantías donde tenemos la versión de garantía con techo y garantía sin techo. Vamos a ver, luego explicaremos un poco la diferencia y las ventajas y las desventajas de cada una de las modalidades. Pero básicamente lo que hacemos desde el FEI es cubrir las pérdidas de carteras de financiación a empresas. Entonces, al final, la garantía del FEI como organismo multilateral pues, con un rating AAA, tenemos estatus de entidad multilateral, ese rating AAA se traslada en una garantía a las entidades financieras, que a su vez hacen una cartera de préstamos a pymes, una cartera de préstamos elegibles, de tal manera que el FEI cubre las pérdidas potenciales de esa cartera. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues para la entidad financiera, obviamente, obtener una protección en el riesgo, un menor consumo en el capital regulatorio de esa cartera y, por tanto, eso se traslada en un beneficio final, en un beneficio doble de alguna manera para la pyme. Por lo menos es lo que intentamos con nuestros programas, que es un mayor y un mejor acceso a la financiación, donde antes a lo mejor no podía haber financiación por falta de garantías, falta de colaterales, pues se puede dar la financiación gracias a la garantía del FEI, o a lo mejor incluso mejores términos en cuanto a mayor plazo o mayor importe gracias a esta garantía del FEI, y adicionalmente siempre en todo caso también una reducción en lo que es el margen de la financiación, con lo cual financiación más barata para la pyme.
Esta es un poco la naturaleza de los productos, no me quiero extender mucho más, yo creo que entraremos un poco más en detalle. Las características, los ejes temáticos de InvestEU ya los han comentado mis compañeros anteriormente: innovación, sostenibilidad, competitividad de pyme, microfinanzas y sector cultural y creativo. Estos son los ejes temáticos en principio que queremos apoyar, con lo cual todas las financiaciones que vayan destinadas a estos objetivos deberían estar cubiertas por el programa. Simplemente comentar que también se ha dicho anteriormente, pero el programa de InvestEU general se lanzó en marzo de este año. Nosotros, como entidad que implementa el programa de garantías, lanzamos la solicitud, que está abierta ahora mismo para que las entidades financieras puedan optar a la garantía. Lo lanzamos en abril. Hemos recibido ya una serie de solicitudes. En España yo creo que tenemos ya 17 solicitudes. En Europa son más de, yo creo que son en torno a, tenemos más de 100 solicitudes en Europa que estamos tramitando ahora mismo. Hemos recibido las solicitudes pues entre mayo y junio. Las primeras aprobaciones de las primeras firmas ya se están produciendo. Hemos firmado ya con algún banco en Italia y en algún país más. Aquí en España esperamos que la primera firma con el primer intermediario se produzca durante el mes de noviembre, y por tanto pues ya estaría abierta la puerta a que pues las empresas que estén interesadas puedan dirigirse a las entidades financieras a pedir financiación. Es un muy breve resumen. Siendo consciente del poco tiempo que tenemos, voy a dar paso quizá a que el moderador presente al resto de participantes, y si quedará alguna duda yo creo que va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Exacto, Diego, muchísimas gracias. Querías hacer la siguiente pregunta a Patricia de CaixaBank, y le pediría que nos explicara cómo funciona la comercialización de estos productos con garantía pública y la relación que tenéis con el FEI y también pues, con Avalis. Muchas gracias por tenernos aquí hoy. La andadura con FEI, pues con el grupo CaixaBank, se remonta pues al 2007, que es cuando se creó Microbank. Ya os comentaré un poquito más adelante, y a través de CaixaBank también todo el programa con las pymes. Desde el 2015 venimos trabajando conjuntamente pues, para la creación del producto. Lo más importante es que siempre hemos tenido como foco el cliente y a buscar qué soluciones podemos darle para beneficiarle en lo máximo posible, sea mediante plazo, es decir, a través de las operaciones con el FEI se puede dar un plazo más elevado, y además se puede llegar un poquito más lejos gracias pues, al esquema de garantías que tenemos, y se puede pues, quizá entrar con aquellos clientes que desde un punto de vista de riesgos pues, ya tenemos bastante riesgo, o pues sea un proyecto pues, que bueno, pueda tener pues, algún temilla. Entonces, nosotros, por supuestísimo, lo tenemos siempre dentro del portfolio, y además del FEI, pues también utilizamos instrumentos como Avalis, que lo que nos permiten es ayudar a las pymes a acceder a aquella financiación que por sí mismas pues quizá no llegarían. Con lo cual, el apoyo es total y absoluto por parte de estas entidades para poder, ya digo, dar ese apoyo a las pymes y a aquellas empresas pues, que quizá no tendrían el acceso a la financiación en condiciones normales. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Quería pasar ahora con Carlos de Banco Sabadell y quería preguntarte cómo funcionan este esquema de garantías y estos productos de financiación, cómo los utilizáis y también un poco la relación que tenéis pues, con FEI y Avalis. Buenos días, David, gracias. Lo primero, agradecer a la organización, a Generalitat, a Barcelona Centre Financer Europeu la invitación, y felicitar, porque la verdad es que las ponencias que habéis conseguido son de gente de máximo nivel. Yo creo que esto se está notando en el evento, con lo cual, lo primero, gracias y enhorabuena. Y respecto a nuestro papel en relación a los programas de garantía que hoy estamos comentando, Banco Sabadell lleva muchísimos años adhiriéndonos a la práctica totalidad de soluciones que desde el ámbito del organismo público se nos han ofrecido. Somos un grupo en la dirección de convenios numeroso que nos dedicamos en exclusiva al desarrollo de estos acuerdos, a la dinamización de estos acuerdos. Nos integramos además en la dirección de financiación de empresas, y no es casual. El motivo es que no entendemos actualmente la financiación del mundo empresarial sin la colaboración con estos organismos y con estos acuerdos. Más adelante hablaremos de alguna línea, yo creo que merece la pena destacar, pero como primer análisis, pues decir que con FEI, Diego, tenemos un historial largo de colaboración.
Hemos solicitado estos días, si no me equivoco, incluso hoy podemos tener ya respuesta, hemos solicitado la adhesión al programa InvestU, a los productos de innovation, de sostenibilidad y de competencia de pymes. Con BEI no está Fernando, que nos ha soportado durante también muchos años, pero también un historial muy largo de colaboración. Un 2022 espectacular en relación con BEI, 6 líneas operativas. El titular es que las tenemos, algunas de ellas prácticamente agotadas, lo que nos ha obligado a trabajar de manera acelerada en el desarrollo de 3 nuevas líneas, que si todo va bien tendremos a disposición de las empresas a final de año. Y con las SGRs y con Avalis en particular, mantenemos con todas ellas convenios de colaboración, convenios que actualizamos de manera periódica porque el mercado y la clientela nos lo exige, convenios que revisamos de manera permanente, con algún producto a destacar. Yo hoy quería hablar del programa de apoyo al emprendimiento industrial, que es una línea que yo creo que merece la pena destacar y que creo que marca un poco la línea a trabajar en el futuro, pero Ernesto, que es la persona que nos va a explicar su experiencia, conoce la línea por lo menos igual de bien que nosotros, con lo cual él nos dará información. Y para acabar en esta primera parte, 2 mensajes. El primero son los organismos, un mensaje de agradecimiento y de compromiso de mantener esta colaboración. A veces algunos de ellos, BEI y FEI, están en Luxemburgo, podría dar una sensación de cierta lejanía y de poca accesibilidad, cuando en la práctica es justo lo contrario. Son organismos que ayudan, que colaboran, que nos resuelven dudas no sobre grandes proyectos, sino dudas concretas, de operaciones concretas, de pymes concretas, y que están muy al lado de las entidades financieras. Y un último mensaje, creo que el más importante, a las empresas, a las pymes que nos acompañáis hoy aquí, para que os intereséis en estas líneas, porque la verdad es que siempre o casi siempre una línea, un convenio que se adapta muy bien a la necesidad de la empresa y que además lo hace con unas condiciones financieras, lo apuntaba Diego antes, que generalmente mejoran las condiciones estándar. El sector bancario es un sector muy regulado, lo sabemos todos, y la realidad es que estas líneas de garantía tienen un efecto muy positivo en nuestro balance, que nos permite generalmente ofrecer condiciones, como apuntaba Diego, que mejoran las condiciones estándar de las entidades. Pues perfecto, muchas gracias, Carlos. Quería preguntarte, Pedro, te tengo un poquito más lejos, ¿qué ventajas tienen para las entidades financieras estas con la colaboración con las entidades públicas, y cómo un poco también lo acabáis trasladando pues, a las pymes, ¿no? ¿Cómo acaba llegando estos recursos? Muy bien, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a los organizadores al Centre Financiero Europeo. Pues un poco en línea de lo que han comentado mis compañeros. Banco Santander, como el resto de las entidades, intenta utilizar al máximo cualquier línea de soporte público, fundamentalmente con la idea de poder un poco apalancarse en ellas para multiplicar un poco el apoyo a las compañías. Nosotros lo tenemos organizado. El primer tema lo tenemos bajado a la red al máximo nivel. Nosotros en Cataluña tenemos casi 30 oficinas de empresas, más de 300 gestores de empresas, y todos estos convenios están bajados hasta el último comercial de nuestra organización. De manera que para acceder a ellos, que es una de las preguntas que nos hacía Marc el otro día en una previa, oye, ¿cómo una pyme que llega al banco puede acceder a esto? Pues en nuestro caso intentamos que todo esto esté bajado hasta abajo, fundamentalmente en la red especializada. Y luego intentamos adaptar el tipo de convenio a las necesidades y al tamaño o al momento de la vida temporal de cada compañía. Hay convenios o acuerdos con entidades públicas que van muy enfocados al crecimiento para empresas de tamaño grande. Tenemos convenios de resharing con BEI, en los cuales pues, para operaciones de más de 10 millones pues, compartimos el riesgo con BEI y se presentan operaciones que pueden llegar hasta los 100 millones, es decir, temas muy grandes donde básicamente pues, con el acuerdo con BEI pues conseguimos apoyar en manera bilateral o incluso en préstamos sindicados a compañías. Tenemos acuerdos con CESTE para la internacionalización. De hecho, prácticamente estamos a punto de cerrar la primera operación de financiación de inversión verde con apoyo de CESTE que se va a realizar en España, de una operación de 20 millones para una empresa que hace inversiones importantes fuera del territorio. Básicamente acuerdos para midcaps, para compañías grandes. Lo mismo para compañías pequeñas, muy basado en o facilitar ventajas financieras, como decían los compañeros, y ahora mismo, es verdad que los tipos de interés hasta hace muy poco pues no eran un poco el ítem de las operaciones, pero las líneas ICO, las líneas con fondeo BEI, básicamente son líneas que nos fondea bien ICO, bien BEI, permiten ofrecer unas condiciones de financiación más baratas.
y básicamente van orientadas a pequeñas y medianas empresas y a proyectos de inversión. Tenemos el apoyo claro de Avalis, donde nos apoyamos al máximo posible. Avalis nos permite, como decía antes Patricia, en compañías donde nuestro apetito quizás está un poco limitado, pues incrementar nuestro apetito de manera muy importante, cogarantizando con Avalis. Además, Avalis ahora saca una línea muy interesante, que no sé si David comentará luego, que es la que va ligada a los fondos Next Generation, donde además de financiar el banco las operaciones, Avalis aporta una garantía muy importante y aporta una subvención en tipo de interés, haciendo que las operaciones queden a unos precios realmente muy baratos. Hasta hace poco eran casi cero, ahora con la subida del tipo de interés ya no lo son. Y en determinados momentos, cuando hay compañías que tienen problemas de acceso al crédito, y desgraciadamente hemos vivido hasta hace pocos años pues el problema del COVID, pues intentamos apalancarnos en aquellos instrumentos que nos ayudan a apoyar a las compañías. Y un ejemplo muy claro pues han sido las líneas de ICO COVID, donde bueno, Banco Santander pues fuimos el líder en el mercado español con casi 30.000 millones de operaciones otorgadas, 7.000 millones en Cataluña, que es una cifra muy grande en un tiempo sobre todo récord, muy centrado en muy pocos meses. En definitiva, intentamos buscar el componente de necesidad, el tipo de compañía, ya de intentar clusterizar un poco las necesidades y bajarlas a cada tipo de compañía, siempre muy pegado al territorio, ¿no? Pues perfecto, muchas gracias, Pedro. Yo también quiero aprovechar 2 minutos también para explicar cómo funciona también el tema de Avalis. Al final tenemos el FEI, que aporta una serie de recursos. Hay una compañía española de refinanciamiento, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, que complementa estos recursos aportados por el FEI gracias a los presupuestos generales del Estado, que aporta garantías, un contraseguro a las sociedades de garantía recíproca, y a la vez hacemos llegar estas garantías a las entidades financieras para que esta financiación llegue a las pymes. Entonces lo que conseguimos, que se ha comentado ya esta mañana, es multiplicar estos recursos del FEI hasta por 5 veces hasta lo que llega a las pymes. Y por otro lado también conjugamos, como se comentaba anteriormente, diferentes convenios que nos permiten reducir el coste de nuestro aval, como estábamos en el tema del apoyo emprendimiento industrial, que después se desarrollará, pero también tenemos otros acuerdos con Generalitat que nos permiten reducir el coste de nuestra garantía para no solo facilitar que se pueda llegar a la pyme, sino que sean las mejores condiciones posibles, con el objetivo que ya habían apuntado de que una pyme que puede necesitar un apoyo en garantías pues, para conceder una financiación pues, sea a largo plazo, porque está creciendo muchísimo, por la razón que sea, pues pueda llegar a hacerse ese proyecto en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, este es un poco el rol de Avalis. Me gustaría hacer una segunda ronda porque tenemos 3 entidades complejas, con muchísimos instrumentos, y me gustaría preguntaros si tenéis algún elemento diferencial a los programas más o menos genéricos que hemos comentado aquí respecto al tema de pymes. Entonces, bueno, Patricia, que te tengo más cerca, me gustaría preguntarte especificidades de CaixaBank en esta relación con el FEI. Como he comentado antes, dentro del grupo CaixaBank existe Microbank, que es un banco de carácter social. Uno de los pilares estratégicos del grupo CaixaBank es precisamente el tema social, la sostenibilidad y, por supuesto, cumplir con todos los OSD 2030. Microbank se creó en 2007 y está orientado a sostener aquellas iniciativas de empresa, autónomo, incluso familias pues que tienen dificultad de acceso a la financiación, y gracias al apoyo del FEI se puede llegar allí. En este sentido, se dan microcréditos de hasta 25.000 euros para las empresas que estén empezando o que necesiten ese momento pues, de scale up, o sea, el crecimiento. También se da a familias que puedan tener un evento extraordinario y que necesiten ese apoyo en ese momento. Y sobre todo ahora lo que se está trabajando muchísimo es en 2 vertientes. Uno, lo que sería el préstamo Easy, que es para aquellas empresas
de educación y sociales que tengan una vertiente social, y pueden ser préstamos de hasta 500.000 euros, incluso puede llegar a tener una misma empresa hasta 1,5 millones, y que el plazo es a 10 años y va sin garantías de ningún tipo. Claro, esto es un hecho diferenciador respecto pues, de lo que es la banca tradicional, porque normalmente lo que queremos es tener esas garantías que nos facilite el recobro de aquellas operaciones, y a veces lo que se necesita es poder ir un poquito más lejos, y en este sentido nos ayuda el FEI. Otro aspecto que estamos muy fuertes es el tema de la educación a través de los préstamos Skill and Education, que van tanto para las escuelas, universidades, o sea, todo lo que sean empresas que se dediquen a la educación, y tanto como los propios alumnos, porque hay que apostar por el futuro. Si no se apuesta por la educación de lo que es la ciudadanía, no vamos a ir a ningún sitio. Entonces existen una serie de préstamos de hasta 10 años sin garantías. Simplemente pues, el propio alumno que va a hacer, pues, va a cursar pues, unos estudios de posgrado, pues que él mismo es la propia garantía del repago. Y esto es un hecho muy diferenciador y que quizá pues, es más difícil de encontrar, y que sin el apoyo público y el apoyo del FEI sería imposible poder llegar a todas estas personas o empresas pues, que podrían estar en un riesgo de exclusión financiera. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Esta misma pregunta te la quería trasladar, Carlos. ¿Hay alguna especificidad en Banco Salle en esta relación con el FEI? Bueno, quizá la apuesta que compartimos con... La apuesta que compartimos con FEI en temas de sostenibilidad es una apuesta en la que el banco lleva inmerso muchos años, que una preocupación que compartimos con BEI, Fernando, con FEI, con las SGRs, y en este sentido, a través de nuestro instrumento SINIA, que es el instrumento a través del cual canalizamos un poco las inversiones en renovables, pues cuando antes comentaba que el banco está a punto de suscribirse al programa InvestU, me refería precisamente que a través de BS Capital, que es nuestro instrumento de financiación alternativa, nos adheriremos a este programa, en concreto al programa de sostenibilidad, para el desarrollo a través de SINIA, que es nuestro instrumento de energías renovables, de este tipo de proyectos en energías renovables. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pedro, te quería trasladar también la misma pregunta. ¿Alguna especificidad de Banco Santander con esta relación con el FEI? Sí, pues al igual que mis compañeros, nosotros en Banco Santander hace años se lanzó, viendo un poco que quizá la banca tradicional nos faltaba alguna pata para apoyar a las compañías, y empezaban a desarrollarse los fondos de lending que entraban de alguna manera a competir con nosotros y a apoyar a las compañías con estructuras diferentes de las bancarias, que como bien ha dicho, los bancos estamos muy regulados y a veces hay cosas que no, aunque queramos, nos cuesta mucho hacer por la regulación. El banco decidió lanzar un fondo de lending, el Fondo Smart se llama. Ahora mismo es el fondo de lending más grande que hay en España, son casi 1.500 millones de capital comprometido. Y es un fondo que ya lleva años funcionando. Inicialmente nació como un fondo que se gestionaba de una manera muy independiente en el banco, y básicamente va destinado a pymes y para apoyar las pymes de alto crecimiento. Básicamente compañías que tienen planes de crecimiento ambiciosos, que tienen planes de crecimiento agresivos y que necesitan pues, una financiación importante, normalmente con plazos de disposición largos y con periodos de amortización largos. Un poco lo que se sale de los esquemas típicos de los bancos, ¿no? Entonces, este fondo ha ido evolucionando con los años. Ahora el fondo ya está muy integrado dentro del día a día de la organización. De hecho, las oficinas lo comercializan o lo prescriben, aunque hay especialistas locales que un poco lo dirigen. Y básicamente se trata de una financiación alternativa, a plazos diferentes, con periodos de carencia diferentes, y muy enfocado a crecimiento y a disposición contra cumplimiento de planes de negocio. Las compañías presentan planes de negocio, de apertura de tiendas, de compra de compañías, y a la medida que van cumpliendo sus hitos del plan de negocio, el dinero está comprometido, está committed,
y el banco va dejando ir, el fondo va dejando ir ese dinero. Esto nos permite darle estabilidad a las compañías a medio y largo plazo, porque el dinero se puede comprometer, las disposiciones a 2 a 3 años, de manera que una compañía que sabe que tiene toda su financiación comprometida a 2 o 3 años, y todo esto se hace también en buena medida por el apoyo del FEI, porque no en el 100% de los proyectos, pero gran parte de estos proyectos se encaja en una línea de garantía de FEI, en la que FEI comparte el riesgo con el banco, y eso nos permite ser pues mucho más ambiciosos en el apoyo a las compañías. Realmente es un instrumento que está funcionando muy bien desde el punto de vista de las compañías. Tener resuelta la financiación de un plan de crecimiento a 2 o a 3 años vista, resuelta y comprometida y firmada, pues da mucha, sobre todo al propietario le da mucha visibilidad, mucha tranquilidad, sabe que si va en línea su plan de negocio, ese dinero lo tiene disponible, y esto es lo que nos ofrecemos a través de este fondo, que es un fondo en la práctica, pero se comercializa en las oficinas, como os he dicho antes, intentamos que todo esté bajado al comercial, y este fondo está apoyado en buena medida por FEI, por Diego, que lo conoce perfectamente. Y esa es un poco pues, un producto diferencial, igual que el de mis compañeros, que hemos introducido en el sistema y en la financiación de las empresas, apoyado en las garantías de FEI. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Se ha comentado anteriormente, ha salido el programa de apoyo a emprendimiento industrial. Me gustaría comentarlo brevemente. Es un programa que, gracias a la garantía de la Sociedad de Garantía Recíproca, permite el acceso a la financiación a las pymes industriales a proyectos de inversión. La parte más destacable, además de que se pueda contar con la garantía de la Sociedad de Garantía Recíproca, es que el coste del aval para la pyme está bonificado al 100%, no supondrá un extra coste para la pyme. Y no solo eso, sino parte del coste financiero de la operación de la parte de la entidad financiera, hasta el 1,8% anual, también será bonificado. Entonces, esta conjugación de los recursos públicos lo que permite pues, que muchísimas empresas ya catalanas ya han firmado operaciones en este aspecto, y animar pues, a las pymes industriales que vayan a hacer proyectos de inversión pues, que tengan en consideración. Es un producto que estamos comercializando con las entidades financieras, obviamente con las tres aquí representadas, y un ejemplo pues, es el señor Ernesto Montón, el director general de la empresa Arceso Dynamics, que nos vendrá a explicar su experiencia. Entonces, Ernesto, bienvenido. Me gustaría preguntarte un poco qué características tiene tu empresa, qué se dedica, cuántos empleados más o menos tenéis, y que nos explicaras tu experiencia en el tema de la obtención de esta línea que ahora comentaba y qué te ha podido aportar. Gracias. Hola, buenos días a todos. Ante todo, agradecer la oportunidad que se nos presenta el poder explicar nuestra experiencia. Creo que somos la única pyme hoy aquí presente, con lo cual casi que me invisto de una responsabilidad que menudo lío me he puesto. Pero bueno, la verdad es que en este tipo de jornadas yo soy como un pez fuera del agua aquí, ¿no? O sea, yo vengo de trincheras. Somos una pyme pequeña, somos una pyme industrial dentro del sector de las químicas. Y tenemos un volumen de facturación, porque hay una idea, de sobre 1,5 millones, por tanto somos pequeños. Y hemos durante muchos años dedicado muchos recursos a investigación de nuestros propios productos, de nuevos materiales. Por ser perseverantes, por ser pesados, hemos conseguido desarrollar unos materiales que hemos podido patentar, y esto nos permite poder plantear un crecimiento que quizá en 5 o 6 años puede multiplicar por 20 nuestro tamaño. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que ahora nos encontramos en una situación que tenemos que hacer una inversión importante, muy potente, es intensiva, porque estamos hablando de locales, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de personas, no estamos hablando de un despacho con 2 ordenadores, estamos hablando de una industria. Y esto, pues, por os hagáis una idea, más o menos tenemos un presupuesto de unos 7 millones. Tenemos 1,5 millones de facturación. Planteamos una inversión de 7. Esto se lo planteamos a un analista de cualquier banco y le explota directamente a la cabeza. No le encaja, ¿no? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Esto cómo lo estructuras? ¿Cómo te buscas la vida con este tipo de situaciones? Pues efectivamente, buscándote la vida. La única manera que hemos ido encontrando es que hemos tenido que ser proactivos. Hemos tenido que ir a buscar, ir a ver qué encontrábamos.
Nosotros, como nos hemos dedicado muchos años a investigación también, ya estamos más o menos acostumbrados, estructurados a tener unas memorias técnicas, toda una información que tiene que estar gritada y avalada y, por supuesto, auditada. Eso nos permite explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso es fundamental. Cuando vamos a alguien que no está en nuestro sector, tenemos que explicar el qué y el cómo. Entonces, el hecho de tenerlo ya es para nosotros una ventaja el poder tener. Muchas pymes esto no lo tienen. No lo tienen porque no se dedican a ello, no se dedican a la investigación y no se han visto con esta obligación. Por tanto, cuando tienen que explicar su plan de negocio, que no son expertos en explicar planes de negocio, lo único que están poniendo es entusiasmo, pero no están explicando técnicamente o organizativamente cómo lo van a hacer. Y esto es un hándicap, evidentemente. Con lo cual, hay un freno. Aquí hay un freno que cuando estamos hablando con las oficinas bancarias, es el director de nuestra zona, pues ni nos entienden ni nos sabemos explicar muchas veces, ¿no? Y aquí esto acaba que todos estos fondos y todos estos elementos que estamos viendo aquí, pues no llegan. Francamente, en la práctica no llegan. El miércoles tenemos una reunión con un representante del Banco de Santander. Soy cliente de las 3 entidades. El Banco de Santander. Yo creo que le voy a poner el vídeo de que lo acabas de explicar, Pedro. Yo se lo voy a poner para que el director de zona, en este caso de la Llagosta, no sé si lo va a conocer este producto. Espero que sí, pero no me extrañaría que no lo conociera. Con lo cual, cuando yo le esté explicando, empezará a decir, bueno, tendré que hablar con no sé quién, tendré que ver en mi departamento a ver qué ocurre, ¿no? Y a partir de ahí ir tirando el hilo y de, oye, pues mira, sí, tenemos esto y a partir de ahí empezamos a hablar. Bueno, pues eso igual nos pegamos 4 meses. Sí, suerte. En cualquier caso, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, evidentemente, ante esta inversión, a este producto que nosotros estamos teniendo, pues hemos patentado y hemos conseguido licenciar parte de nuestra patente, con lo cual esto nos ha reportado un capital importante. Nos ha comprado esta licencia la 4ª química más grande del mundo. Por tanto, nuestro producto es un buen producto y esto nos ha reportado un capital que nos ha permitido iniciar nuestra nueva planta, nuestras nuevas instalaciones. Están en Cerdañola, en el Parque Tecnológico del Vallès. Pero no es suficiente, evidentemente. Entonces, a partir de aquí, fuimos buscando qué otras fuentes de financiación y mirando en Internet, así de claro, vimos el producto que aquí estamos hablando, que en este caso tiramos del hilo de una web de CERSA, que es la compañía pública, ¿no?, de refinanciamiento, y ahí está muy bien explicado, las cosas claras. Y empezamos a mirar y dijimos, y te direccionaba a Avalis. Digo, bueno, pues nos vamos a Avalis. Y hablamos con Avalis, nos vinieron a visitar. En aquel momento, estamos hablando de primeros de año, en aquel momento la persona que nos vino a Avalis, cuando yo le dije el importe de financiación que estabas diciendo, dijo, ¡buah, es imposible! Si hablamos de 200.000 euros, hablamos. Digo, pues, por favor, para eso no estaríamos ahora aquí. Total, dice, bueno, no sé, ahora se está hablando de una serie de nuevas líneas. Y dice, lo ideal, y eso nos dio un hilo, es lo ideal de que vayas a una entidad financiera, de los que tenemos, vayas a una entidad financiera, porque igual que puedes venir directamente a nosotros, también se puede venir a través de una entidad financiera, porque muchas veces se estructura de esta manera. Digo, perfecto, maravilloso. A los 3. Plano. La respuesta fue plana. Nadie sabía nada. Estamos hablando de febrero. Nadie sabía nada. Al final se hizo con Banco de Sabadell, porque la persona, nuestro interlocutor que teníamos ahí, se movió, empezó a buscar. Resultó que aún no se habían firmado los convenios. Dicen, estamos que no sé... Y al cabo de poco tiempo se firmaron y ya empezó a ser un poco más fácil, ¿no? Yo no sé si dentro del Banco de Sabadell fuimos la primera entidad pyme, pequeñita, que accedió a este tipo de operación y servimos un poco de conejillos de indias. Bienvenidos, o sea, ningún problema. Y a partir de ahí sí que conseguimos un producto financiero, que es lo que he explicado, que efectivamente, gracias al aval de Avalis, en este caso pudimos acceder a un importe de financiación que es el 10% de lo que necesitamos, pues bienvenido sea, con unas condiciones financieras que para nosotros es vital. Y además en los tiempos que están corriendo, donde los tipos de interés se están subiendo y en este caso pues estamos pagando el 0, poco por un crédito de 5 años y donde todos los gastos financieros, la mayoría de los gastos financieros, incluso
los de estudio, notario y todo ese tipo de elementos, está financiado, en este caso, está avalado por Avalis, que a su vez está avalado por CERSA, y CERSA a su vez está tirando de los fondos Next Generation para este tipo de cuestiones. Por tanto, en este sentido, muy bien, pero nuestra experiencia fue una experiencia de estar arrancando cebollas realmente para poder llegar a una financiación que nos es buena, insuficiente, porque seguimos trabajando en este tipo de cuestiones. Y nada, realmente lo único que podría estar aconsejando a mis colegas empresarios de pequeñas empresas es que lo luchen mucho, porque parece que es muy fácil, que esto está ahí, que apretan un botón y ya te vienen y te lo explican. No ocurre, hasta la fecha no ha ocurrido, ojalá empiece a ocurrir ahora. Sería la manera de que, a través, entiendo, de las entidades financieras, vehicular ese tipo de elementos, porque no podemos ir a los del FEI directamente, ni al BEI, no tenemos acceso a este tipo de financiaciones, es a través de las entidades financieras, que normalmente tienes a la oficina cerca. Bueno, cada vez hay menos oficinas, pero tenemos la oficina cerca. Y a partir de aquí, bueno, pues nada más, simplemente explicaros, como decía, que nosotros somos una empresa del mundo químico. Los productos que hemos desarrollado, ahora no voy a vender mi empresa porque no se trata de esto, pero porque veáis un poco, hemos desarrollado unos materiales que igual puede hacer un plato de ducha, que una pica, que un cajero bancario, como una silla, ¿no? Entonces es sumamente transversal y eso nos permite ese crecimiento que antes estaba hablando. No es una quimera, es una realidad, y por eso ha habido la cuarta química más grande del mundo que ha apostado también diciendo esto es bueno y vamos a ir conjuntamente en su explotación, ¿no? En la feria se ha acabado ayer, que se ha hecho en Düsseldorf, el mundo del plástico, la más grande del mundo. Hemos sido la sensación de la feria. Y ya simplemente decirlo, porque casi que me orgullece, el hecho de que ha sido un tremendo éxito, en el sentido de que nosotros ya pensamos que nuestro producto es muy transversal, pero que te vengan compañías que ni te imaginas cómo lo vende bueno y te digan que es muy bueno, como por ejemplo puede ser la propia compañía Ferrari, ¿no? Dicen, no me lo voy a pensar, pero te lo dicen, ¿no? Con lo cual te da esa motivación de seguir luchando, que como no tengamos las ganas de luchar, pues pagamos el interruptor, ¿no? Y nada más. Pues muchísimas gracias por esta descripción tan ilustrativa. Difícil decir algo ahora, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿no? Al final es cierto lo que explica Ernesto, la línea se puso en funcionamiento a principio de año. En ese momento vas todavía un poquito perdido y las primeras operaciones se firmaban en abril. Desde ese momento se ha cogido una cierta dinámica mucho más ágil y yo entiendo, quiero pensar que las oficinas estamos comercializando adecuadamente este producto. Al menos los datos así lo reflejan, porque sí que puedo decir que en unos 4 o 5 meses desde que se iniciaron sí que tenemos ya unas 120 operaciones firmadas por más de 40 millones de euros, y obviamente empezamos, pues en el mes de abril hicimos solo 4, ¿no? Y en el mes de marzo todavía no hemos hecho ninguna. Y eso complementar un poquito de esto, pero sí que es cierto que puede estar sucediendo y esperemos que lo hagamos mejor. No sé si, Pedro, quieres decir tú también algo de la Llagosta. No te preocupes, que el jueves habrá de tu compañía. Pero sí, un poco ratificar lo que dice Diego. Al final los bancos somos organizaciones complejas y muy grandes, que tenemos muchos productos y a veces los pobres directores manejarlo todo y saberlo todo les resulta difícil. Nosotros en ese sentido, el banco en los últimos meses, es verdad que cerramos oficinas, pero oficinas especializadas en empresas, Banco Santander está abriendo, hemos abierto más oficinas de empresas en los últimos meses en Cataluña y hemos intentado trasladar el máximo número posible de empresas de la red universal a las oficinas de empresas, precisamente por solucionar ese problema, porque el director universal es una persona que toca todos los palos y a veces le cuesta mucho dominarlo todo. Y por si te sirve de consuelo, David estuvo hace 3 o 4 semanas, a petición nuestra, haciendo una reunión con todo mi equipo de riesgos, para que los analistas también lo supieran, y con los comerciales, recordando otra vez, producto por producto, todos los productos que desde el punto de vista bancario podemos apoyarnos en Avalis, básicamente con esa idea, para intentar buscar, cuando haya un encaje, aprovechar la garantía de Avalis para comercializar productos. El interés, obviamente, siempre que podemos usar líneas con garantía, pues a los bancos nos interesa, porque nos permite ampliar nuestra exposición con los clientes, dar más plazos, mejorar condiciones financieras
y a efectos nuestros, pues consumir menos capital, que regulatoriamente para los bancos es la madre de todas las batallas. Muchas gracias, Pedro. Simplemente también me gustaría ya abrir el turno de preguntas. Si tienen alguna, pueden levantar la mano, pueden plantearla. Y si mientras tanto, pues también me gustaría hacer yo, para animar un poco el tema, más preguntas. Carlos, tú mismo. Yo solo señalar que habíamos pactado con Ernesto que dejábamos hablar bien de su empresa. Cuando los trapos sucios los logramos después aparte, pero no, es broma. Yo al principio, cuando hablaba cuando lanzaba el mensaje a los empresarios, a las empresas, de que tuvierais en cuenta estos programas a la hora de estructurar vuestra financiación, pues bueno, Ernesto es el caso llevado al extremo de lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que Ernesto se interesó por una línea en febrero, cuando la línea se firmó en marzo. Entonces, es cierto, Ernesto, y tienes toda razón, que en nuestra red de oficinas yo creo que ninguna tenía información de este producto. Es un producto que ahora está muy consolidado y hoy quería hablar de este producto. Lo has explicado tú mucho mejor que nosotros, pero sí que es cierto que cuando tú iniciabas el análisis, nosotros estábamos todavía en fase de estudio y de firma. Pero solo nos queda felicitarte por la iniciativa y por el empuje que le has puesto a la operación. Gracias. De todas maneras, es verdad. Yo, como digo, un poco conejillo de indias en este sentido, por necesidad realmente. Pero es una constante esto. Ya este producto se ha consolidado, si viniéramos ahora ya lo tendríamos fácil, seguro. Pero ahora saldrá otra idea, otro fondo, otro tipo de cuestiones y acaba costando mucho llegar a ello, ¿no? Cuando a través del post-COVID, porque hablamos de los fondos COVID para ayudar a empresas a aguantar esa situación, pero el efecto es mayor el post-COVID, que seguimos viviéndolo hoy y veremos cuándo se acaba este efecto. Por tanto, cuando surgieron todos estos fondos grandes, cuando se habla de decenas de millones, decenas de miles de millones que van a llegar y que llegan y que se empiezan a anunciar publicitariamente a grandes rasgos, te quedas ahí, te quedas en esa línea y no sabes por dónde articularlo. Esto sigue pasando, ¿no? Cada vez se anuncia un fondo nuevo, se funda una ayuda nueva, dices, ¿y esto cómo lo articulas? Hay que ser verdadero contorsionista para los entresijos llegar a ello, ¿no? Cuesta. Primero se anuncia y luego se articula, que eso es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, claro, me parece muy bien que se anuncie, se debe hacer, pero articulémoslo rápido, porque si va pasando el tiempo y es una cuestión de necesidad, ya no digo que el que vaya mal, sino que el que quiere crecer, el tiempo es vital. No, si tenemos que estar peleándonos para una financiación de un proyecto que puede estar en la calle de aquí a un mes y no lo voy a hacer hasta de aquí a un año porque no tengo la financiación, es un problema. Es un problema de costo para todos, ¿no? Y, por supuesto, costo de oportunidad. Entonces, esa agilidad, ya sé que es complicada, porque tenéis todos unas estructuras muy grandes y manejar esto es complejo. Desde una pyme, obviamente, esto es totalmente distinto, ¿no? Las decisiones cabeza, corazón y pum, casi, ¿no? Lo hablas con tu equipo, pero evidentemente somos ágiles, de eso vivimos. A partir de aquí, el esfuerzo tendría que ser, entiendo, y es mi ruego, el intentar trasladar esto lo más rápido posible al mercado y al definitivo a vuestro cliente, ¿no? Porque al final lo que somos los clientes, ¿no? Que además demandamos estos productos. Y a partir de aquí, pues lo que nos hemos encontrado en la experiencia es eso, que a veces nosotros somos muy rápidos, a veces demasiado. Perfecto, pues muchas gracias, Ernesto. No sé si hay alguna pregunta, si no, sí, por favor. Póngase, no sé, el micro. El hecho de que a la hora de hacer la presentación de lo que es el producto, en este caso la financiación, aparezca siempre la connotación verde, la connotación tecnología, la connotación digitalización. Llevado al extremo, eso puede hacer que haya muchas empresas que simplemente digitalización la van a tener todas de ahora en adelante. Es decir, no se requiere una gran tecnología para poner en marcha un negocio, necesitas digitalización, pero la sencilla, incluso solo PDAs o un iPad, pero no grandes tecnologías. Verde se necesita que tengas un impacto neutro, pero no necesariamente tienes que invertir en renovables. Entonces, todo ese sesgo no puede estar haciendo que verdaderamente se destinen fondos a unas empresas que verdaderamente en la realidad no existen. Es decir, todo negocio que se pone en marcha, que sea neutro desde un punto de vista de sostenibilidad, es verde.
pero no aparece en las listas de la taxonomía, porque es muy restringido. No puede estar haciendo que si no sales en esa lista, no eres verde, aunque seas neutralmente sostenible. Si no eres una gran tecnológica, no entras en la digitalización, aunque en el fondo para poner en marcha un negocio hoy necesitas digitalización. Lo social se presume, ciertamente por el marco en el que estamos, de que cumplimos con todos los requisitos sociales y en el fondo solo dar trabajo ya cumple con un requisito social, pero como se presume no se le da valor. Con lo cual puede haber que muchas empresas que sean sostenibles, net cero, pero no verdes, renovables, con digitalización porque la implementan, pero no tecnológicamente complejas, no industriales, porque en el fondo requieren mucho más fondos y la realidad es que a veces son muchas de servicios, especialmente en el marco nuestro, queden fuera de la posibilidad de alcanzar todos estos recursos. ¿Cómo lo estáis viviendo en la percepción o en las solicitudes que llegan desde las empresas en la eligibility, ¿no? Es decir, cuando al final les dices, sí, eres elegible. No, no eres elegible porque no cumples con esos requisitos. Perfecto, pues muchas gracias por la pregunta. Respondo yo más que nada porque creo que es una pregunta que va más dirigida a FEI como garante de lo que son los programas de las entidades financieras. A ver, realmente aquí los programas, el programa de Investiur, el programa de garantías del cual hemos estado hablando esta mañana, es un programa que obviamente nosotros recibimos fondos de la Comisión Europea para apoyar una serie de sectores o de ejes específicos, ¿no? Obviamente es ahí donde queremos canalizar la inversión y son, pues como decíamos, las líneas que se han presentado esta mañana: innovación y digitalización o sostenibilidad, que en el sentido amplio de la palabra, porque también incluye eficiencia energética, incluye varios conceptos. Luego, competitividad de lo que son las pymes, para crecimiento también, microfinanzas y sector cultural y creativo. Entonces, es verdad que en este tipo de programas, programa de garantías que ponemos a disposición de las entidades financieras y de las empresas por parte de FEI, los fondos de la Comisión Europea van dirigidos a estos ejes temáticos. Habiendo dicho esto, lo que sí que es cierto, y la experiencia lo que nos ha mostrado también de programas anteriores, porque estos programas de garantías pues de alguna manera suceden a programas anteriores, como era el caso entre 2014 y 2020. Hemos tenido programas de garantías de alguna manera similares como Innofin, que era más destinado a innovación, o a lo mejor como COSME, que era más destinado a un programa para financiar a empresas, pues para el crecimiento general de empresas, que no estuvieran en un sector específico. Entonces, teniendo en cuenta que los fondos sí que van destinados a ciertos sectores donde se quiere poner el foco y donde se quiere apoyar, realmente los criterios de elegibilidad que tenemos en el contrato son realmente suficientemente amplios como para ver un amplio número de casos, o sea, que muchas empresas que realmente van por esta línea, o bien de la innovación y digitalización, y aquí realmente hablamos, como bien comentabas en tu pregunta, realmente muchas empresas, no tiene por qué ser una gran empresa tecnológica, sino el componente de innovación es muy importante para muchas empresas. Realmente vemos que los criterios de elegibilidad son suficientemente amplios como para cubrir realmente un amplio número de casos. Y esto también lo atestiguamos con las carteras que ya tenemos garantizadas. Por ejemplo, en los programas que mencionaba anteriormente, Innofin o COSME, donde tenemos, por ejemplo, en Innofin, yo creo que debemos tener algo así como 50.000 empresas que hemos apoyado en toda Europa. Esto da un poco un orden de magnitud, que los criterios de elegibilidad de innovación pues realmente son suficientemente amplios. Obviamente, en sostenibilidad, en la garantía sostenible, tenemos un poco menos experiencia, porque obviamente es un producto nuevo que estamos lanzando ahora y vamos a ver si efectivamente los criterios de elegibilidad son suficientemente amplios como para encontrar empresas financiables y proyectos financiables. Entonces, en sostenibilidad un poco menos de experiencia. Un comentario que sí creo que es importante tener en cuenta es que la garantía de FEI es una garantía sostenible, no una garantía verde, en el sentido de que es más amplia, los criterios de elegibilidad son más amplios que los establecidos en la taxonomía. O sea, de alguna manera la taxonomía es más restrictiva, la garantía sostenible de FEI es más amplia y permite no solo todo el tema verde, a lo mejor pura renovable, sino también temas más de sostenibilidad, de eficiencia energética, incluida pues reforma de un edificio, porque va para particulares y para empresas. También se pueden beneficiar comunidades de propietarios. Entonces, una comunidad de propietarios normal, donde
estamos hablando de un edificio que obviamente tiene un nivel de eficiencia energética muy bajo y vamos a invertir para traerlo a estándares más aceptables y más modernos, pues esto sería elegible, ¿no? Entonces, al final la respuesta es, creemos que es suficientemente amplio, creemos en sostenibilidad, no va directamente uno a uno con la taxonomía, sino que es más generoso. Lo que sí que tenemos que hacer es de alguna manera, son programas de garantía que van dirigidos a estos ejes temáticos. También lo que tenemos que intentar es que efectivamente evitar que para una garantía sostenible, donde la Comisión Europea nos da fondos para cubrir pérdidas y para poder apoyar sostenibilidad, pues que acabemos teniendo proyectos pues que realmente no tienen sentido, porque no aporten ningún tipo de valor, sean contaminantes. Entonces, es nuestro objetivo y nuestra misión también encontrar unos criterios de elegibilidad que vayan para canalizar la inversión allí donde se necesita, y obviamente pues por objetivos estratégicos y objetivos políticos, como se hablaba esta mañana, pues sobre todo el tema de, pues, por ejemplo, desarrollo o transición energética para garantías sostenibles. Obviamente no podemos quitar el ojo que este es el objetivo, y a la vez tenemos de alguna manera que encontrar un balance para que todas estas empresas, que el programa va dirigido a pymes, o sea, realmente el foco son pymes, con lo cual los criterios de elegibilidad deberían ser suficientemente amplios, y creemos que es así, y en innovación y digitalización tenemos lo que es la prueba del programa Innofin anterior, que los criterios de elegibilidad son suficientemente amplios como para que realmente una empresa que invierta en innovación o digitalización, o invierta en sostenibilidad, eficiencia energética, cambio climático, incluso movilidad verde, pueda ser elegible para el programa. Quisiera comentar. Sí, por favor. Yo quisiera comentar un poco. Si te miras sobre todo los objetivos que están marcados, sobre todo los que vienen de Europa, están muy claros, muy definidos, ¿no? Estás en el tema de, evidentemente, materiales sostenibles, estás en elementos de salud, podríamos decir, ¿no? Y ahora más sensibilizados por todo lo que nos ha pasado la pandemia. Están los temas de renovables, todo lo que es eficiencia energética, y casi que para de contar. Con lo cual dices, si no estoy en estos sectores, quedo fuera. Mi experiencia no es bien así. O sea, si estás en esos sectores, perfecto, pero no son únicos realmente. O sea, no te excluyen. O sea, si realmente tú tienes un proyecto que no va en contra, como bien comentaba Diego, no vas a ser contaminante, no vas a crear una problemática especial, pues te van a conceder la parte de fondo que tengas posiblemente asignada. No te va a ser un freno en este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que hay que explicar que el negocio tiene que ser viable, como es natural, que vas a tener un crecimiento y que vas a aportar. Bueno, nosotros, ya digo, somos una empresa química, nada de esto de sí somos sostenibles porque nos hemos preocupado en serlo, pero no por ser sostenibles nos dicen, ok, nosotros tenemos el sello de excelencia de la Comunidad Europea por 2 veces. Creo que somos la única empresa del Estado español, seguro, y no sé si europea, que tenemos 2 sellos de excelencia por en cuanto al producto, por el mismo producto, por el mismo proyecto, en 2 años consecutivos, ¿no? Y no estamos en ninguno de esos capis, no estamos ahí. Por tanto, no es excluyente, no es excluyente. Solo una matización, por si no me he explicado bien anteriormente, y muchas gracias, Ernesto, porque efectivamente desde el punto de vista de la empresa también es muy importante que no solo diga yo, sino que realmente... Pero obviamente aquí nuestro trabajo y nuestra labor es intentar cumplir los objetivos de inversión, teniendo en cuenta de que el programa es accesible pues, para el mayor número de empresas, pues que tengan proyectos viables y que sean... Entonces, realmente, obviamente nosotros recibimos unos fondos para garantía sostenible, son unos fondos destinados a inversión en economía verde y sostenibilidad. Con lo cual, lo que queremos tener ahí una cartera que cumpla sus objetivos. Para innovación lo mismo, pero esto no quita que hay otros productos, o sea, dentro de las garantías, otro de los ejes es la parte de competitividad para pymes. Y este es agnóstico en sectores, de tal manera que si una empresa tiene un proyecto que no cumple los objetivos de sostenibilidad, porque no es un proyecto sostenible, que no cumple los de innovación y digitalización, porque no aporta nada en ese campo, siempre tiene la opción de ir de alguna manera al producto generalista en sector, que es apoyo a empresas que están en crecimiento. Y de tal manera lo que hacemos es apoyar a los bancos para poder dar la garantía cuando los bancos están dispuestos a prestar
más volumen de financiación a las empresas con más riesgo, o sea, que menos acceso a financiación tienen, o si están dispuestos a prestar a empresas donde no prestaban antes, por la calidad crediticia o por el nivel de garantías, si abren la puerta a prestar a ese tipo de compañías. Con lo cual, yo creo, y como conclusión para no dejarme nada del tintero, realmente que los programas de garantías que tenemos, obviamente los especializados queremos ver que la elegibilidad se cumple, pero por el programa también de competitividad de empresas, que no tiene ese agnóstico en sector, realmente estamos abiertos prácticamente a toda la economía, que es un poco coincide con lo que comentaba pues, Ernesto en su explicación. ¿Vale? No sé si con esto más o menos... Muchas gracias, yo creo que ha sido respondido perfectamente. No sé si alguien quisiera plantear también más cuestiones. Sí, por favor. Ahí atrás. Bueno, buenos días a todo el mundo. Es revelador esta jornada, reveladora como pequeño empresario, startupero, ya no sé cómo llamarme. Gracias, Ernesto. La verdad es que nos hemos sentido bastante representados algunos y algunas, supongo, aquí para entenderlo, ¿eh? Porque sí que es aritmética a veces acercarse a un banco. Entonces tenemos que dejar de banda los microcréditos que en realidad no nos ayudan. O sea, la aportación no acaba repercutiendo depende de qué estado de empresa, ¿no? O depende de qué inicio de inversión necesitas, ¿no? Estamos hablando de patentes, de escalabilidades, estamos hablando de potencialidades, ¿no? Entonces, 25.000 euros no dan para una investigación adecuada. Sí que es verdad que podemos estrenar colaboraciones con universidades, con otros partners, con otras startups que sumen valor a la idea, pero ¿cómo nos acercamos a vosotros, que tenéis realmente el poder de financiar y acompañar estos procesos? Porque ya os digo, el microbank, mejor no hablemos de él, porque no es una ayuda real para el emprendedor. Puede ser en un estado muy, muy embrionario, pero cuando estamos hablando de patentar y de investigación, realmente no da soluciones. Podríamos, y acabo aquí, entonces nos dirigimos a vuestras entidades en busca de este nuevo paquete de ayudas y estaréis muy dispuestas a ayudar a cualquier empresario / emprendedor a tomar estas ayudas, y nos vais a aconsejar, nos vais a acompañar también como un proceso de aceleración. A ver, yo creo que cuando se crea una empresa se empieza, pues efectivamente, como tú bien has dicho, el emprendedor es el primero que empieza. Igual la primera aportación por parte de Microbank sirve para poner la semilla. A partir de allí se trata de validar es que justo la cámara está en medio y no nos podemos ver, perdona. Primero es poner la semilla, la idea, el proyecto, y luego se trata de validar que aquello pues, puede tener una salida y que puede tener una demanda para seguir adelante, y entonces es financiar el crecimiento. A ver, todos sabemos al principio que son las 3 Fs, Friends, Fools and Family, porque es que son los primeros que van a creer en ti. Y luego, lógicamente, pues entramos lo que sería la banca, pero para ayudar en el crecimiento. Al principio se trata más quizá de la segunda parte de la ponencia, que serían pues los fondos, los venture debts y todo ese tipo de financiación. Y luego sí que volveríamos los bancos con el tema, el scaling up que se ha comentado antes, que sería pues el crecimiento, ¿no? Una vez ya tienes demostrado que tu modelo puede tirar adelante, que ya tienes algún cliente, pues nosotros ayudar con todo lo que sería el crecimiento, pero una vez ya tienes validado el modelo. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que sea, pues como ya se ha dicho, en SME sí que se puede encontrar, pero al principio, cuando no está validado el proyecto, es cierto que nos cuesta mucho a los bancos. Y eso es así, porque hasta que no está validado la idea y ya ha empezado la andadura,
el apoyo tiene que venir por otro lado y de hecho hay muchos instrumentos, muchos fondos de capital pues que son los que te pueden ayudar en esa primera fase y luego ya cuando ya estamos en fase de crecimiento es cuando sí que podemos volver al banco a buscarlo. Perdona que sea tan clara, pero es que realmente tiene diferentes fases de financiación y de ayudas, pero es cierto que nosotros estamos ya una vez validado el proyecto y para tirar arriba. No es lo mismo un autónomo que quiere ponerse por su cuenta y ya tiene un know-how de lo que quiere hacer, que entonces sí que puede servir muy bien Microbank. Eso sí que puede servir. Y de hecho está sirviendo, está claro. O sea, hay más de 70.000 microcréditos que se han dado y está demostrado que sirve. Pero todo depende de el tipo de empresa que sea, el negocio que se quiera emprender y la fase en el que esté. Si alguno quería complementar. Sí, complementar. Tienes toda razón, es un universo complejo para las entidades financieras. Pero estás en una sesión en la que, Diego lo confirmará, esta tipología de operaciones es una tipología que de manual encaja en estos programas de garantía precisamente para reforzar este tipo de operaciones de empresas que tenéis un crecimiento muy rápido y con una base a veces no demasiado sólida. Estas garantías ayudan a mejorar la viabilidad de la operación. Nosotros tenemos un circuito específico para las empresas del universo startup, tenemos una dirección específica, unas oficinas específicas que manejan bien el producto y un circuito de riesgos específico, especializado, que conoce bien vuestra idiosincrasia. Dicho esto, Patricia tiene toda la razón, no siempre es sencillo sacar adelante la financiación. Además, tal y como decíamos, hay una segunda posibilidad que comentaremos después. Nosotros tenemos una herramienta que es BS Capital, que es a través de la cual se estructura esta financiación alternativa con sistemas de financiación que no son los propios de la financiación bancaria tradicional. Lo conoces perfectamente, VentureDev, incursiones en capital o modelos alternativos de financiación que encajan perfectamente. Pero es cierto que en ocasiones es un universo que tiene cierta complejidad adicional a la financiación y en la que yo creo que encaja perfectamente los programas que hemos visto hasta ahora y los que se comentarán en la siguiente ponencia. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Me comentan ya que más o menos... Perdona, no, sí, hombre, una más, por favor. El testimonio de Ernesto es conmovedor. Gracias, porque necesitamos oír esto de vez en cuando. Y sobre todo creo que también la gente de riesgos debería de oírlo de vez en cuando. Solo quería añadir un programa que ha pasado un poco desapercibido durante la pandemia y que es complementario a muchas de las cosas que están disponibles. Permitidme el término en inglés, que es European Innovation Council. El European Innovation Council es un programa que está fuera de InvestEU, que está gestionado por la Comisión Europea y que provee ayudas a través de convocatorias a muchas empresas anualmente. Creo que aproximadamente se seleccionan, hay 2.000 aplicaciones, se seleccionan aproximadamente unas 50, dan ayudas no reembolsables, dan también financiación y está gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. A nosotros nos pasan las inversiones, hay equipos técnicos muy cualificados y hay del sector privado, o sea, el sector privado es el que lo gestiona y lo evalúa, nos lo pasan a nosotros y lo financiamos. Lo digo también porque, puede haber pymes en la audiencia, puede haber pymes que vean este tipo de cosas y no deja de ser otro canal alternativo que quizá interesante a explorar. Gracias. Muchísimas gracias. Se nos echa el tiempo encima, debemos ya dar finalización. De todas maneras, quedamos cualquier pregunta que nos queráis trasladar de pie o cuando consideréis. Creemos al final que se ha explicado bien los mecanismos que articulan esta transmisión de fondos del FEI hasta llegar a las pymes, que algunas cosas tenemos que mejorar, apuntámoslo y tomamos nota para poder mejorar y simplemente agradeceros vuestra presencia y también a los panelistas por vuestro tiempo y haber contribuido a esta jornada. Muchísimas gracias a todo el mundo. Muy bien, moltes gràcies. Seguim ara amb la segona taula rodona. Buen día, buenos días. Pasamos a este segundo panel. A ver, nosotros cuando pensábamos en esta jornada,
hace ya unos meses, pensamos que era importante hablar de los fondos Next Generation, que no solo se gestionan a través de la Administración General del Estado y luego de la Generalitat, sino también aquellos fondos que llegan a través directamente de la Comisión Europea, y en este caso pues que se están vehiculando pues a través del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones, porque también son fondos Next Generation y porque pueden ser una fuente de oportunidad muy importante para el tejido económico y empresarial, porque al final pues los instrumentos financieros son palancas de ayuda a la inversión, ¿no? Como bien se ha comentado durante toda la mañana en el día de hoy, ¿no? Y a veces quizás las empresas pues acceder a las subvenciones les comporta pues una dinámica compleja. Sin embargo, quizás pues, los mecanismos pues, de financiación y de inversión pueden ser otra palanca muy atractiva para las empresas, ¿no? Bueno, hemos visto en el panel anterior quizá algunas dificultades también, pero bueno, vamos a lanzar una lanza para poder realmente aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y por esto, este segundo panel vamos a entrar mucho más en la oportunidad que supone no los instrumentos, digamos, de avales y créditos, sino ya lo que sería la inversión en capital, como otra forma de financiación de inversiones y de crecimiento y de cubrir estas fases, ¿no? Que son tan claves en cualquier proyecto que se empieza, ¿no? Para cubrir esta fase inicial de desarrollo y de creación de negocio tan necesaria, sobre todo en ámbitos como los que promociona de alguna forma Next Generation, como son o InvestEU, ¿no? La sostenibilidad, la digitalización, etc. ¿Vale? Y para eso pues tenemos aquí un panel de excepción, diría. Voy a recordar los nombres de todos porque quizá antes con el ruido no se ha oído suficiente. Tengo a mi lado a Montserrat Vendrell, ella es socia de inversiones de Alta Life Science. Montserrat Vendrell, bueno, pues ella ya tiene una larga trayectoria de gestión en el ámbito biotecnológico en instituciones, pero también en la parte pues, de investigación, en ciencias de la vida, y bueno, pues está actualmente socia de Alta Life Science, que es un fondo de capital riesgo del sector de las ciencias de la vida, y está pues, en el consejo de dirección de algunas de las startups que ya se han invertido desde el fondo. Luego tenemos a Daniel Sánchez, que también es socio del fondo de inversión Nauta Capital, también es socio fundador, y Nauta Capital es una empresa de Venture Capital especializada en software y en tecnología, y que ya ha invertido pues, un volumen muy importante de recursos, más de 550 millones de euros ya invertidos desde las oficinas de Barcelona, Londres y Berlín. Tenemos a Irene Bertran, ella es directora de inversiones del Fondo de Capital Riesgo del Institut Català de Finanzas. Irene pues, tiene también una trayectoria y conocimiento en el ámbito de la inversión, ya en el ICF y antes pues, con experiencia en algunas empresas industriales en el área financiera. Y luego tenemos los representantes del BEI y del FEI, en este caso los dos en la misma mesa. Por un lado tenemos a Máximo Almodóvar, él es responsable de inversiones y de deuda de riesgo del Banco Europeo de Inversiones, forma parte del equipo de Growth Finance, que su objetivo principal es la financiación a través del Venture Debt de startups. Y luego tenemos a Óscar, que es director de capital riesgo en el ámbito de economía digital del Fondo Europeo de Inversiones, y él está llevando toda la inversión en este ámbito, ¿no? y lidera pues, todo lo que son lo que sería la transformación digital de la economía, ¿no? En las fases pues, más semilla de este tipo de inversiones. Vale, pues empezamos. Vamos a dar 5 minutos a cada representante, a cada ponente, para que puedan explicar un poco qué es lo que, en su caso, pues qué tipo de fondos estáis gestionando y cómo, de alguna forma, estáis llegando pues, a las startups para poder pues, apoyar la inversión. Empezamos por Máximo. Okay. Hola, buen día. Muchas gracias. Buenos días. Sí, el micro. Disculpa.
¿Se me escucha ahora mejor? Ok, vale, de acuerdo. Hola, buenos días. Bueno, por mi parte, venimos en pareja del grupo del Banco Europeo de Inversiones. Yo soy miembro del Banco Europeo de Inversiones dentro del equipo de Equity Growth Finance. Es un equipo que precisamente se creó durante 2015-2016 con el plan europeo el European Fund for Strategic Investments, el plan europeo de inversiones estratégicas, y tenía el objetivo de empezar a invertir en empresas en fase de crecimiento, y con el paso de los años hemos ido creciendo, y ahora con InvestEU de hecho vamos a tener muchos más recursos para invertir en empresas en fase de crecimiento, y nos hemos ido dando cuenta de que no solamente tenemos que tener la capacidad de localizar a las empresas, pero sino también estar más cerca de los fondos, de los financiadores intermedios que están en los países, en las regiones, para intentar captar la atención de que bueno, existe la posibilidad de financiar a través de Venture Debt con el Banco Europeo de Inversiones, tenemos capacidad para ello, y si bien intentamos hacerlo por nuestra cuenta, el hecho de tener intermediarios financieros nos ayuda a poder captar aún más clientes y en algunos de los casos incluso a colaborar y a cooperar mediante plataformas de coinversión o mediante colaboración en rondas donde nosotros participamos junto con los financiadores intermediarios para empresas en una fase de startup, de crecimiento, y esa es una de las principales labores que tenemos desde el Grupo BEI para financiar innovación con una perspectiva de equity, que es algo que antes no podíamos hacer y que gracias a los fondos europeos, a la Comisión Europea, pues podemos entrar en ciertas áreas de riesgo que si bien antes no podíamos, ahora hemos visto que podemos y que de hecho queremos incentivar aún más, porque creemos en la innovación, creemos en que es necesario incentivar la inversión en empresas innovadoras, en el tejido empresarial en toda Europa y en España y en Cataluña en particular. Y bueno, eso es un poco más o menos la oferta que tenemos desde el Grupo BEI para tanto los financiadores como para a las empresas en sí. Que si bien vamos generalmente con empresas, tampoco tenemos... nosotros nos interesa hablar con financiadores también, que nos conozcan y que sepan qué recursos hay para las empresas. Así que por mi parte, y ahora le dejo a Óscar. Gracias, buen día a tothom. Pues bien, se ha comentado mucho, ¿no? Un poco la diferencia entre BEI y FEI en cuanto a la financiación. Como bien decía Máximo, ellos entran directamente en capital a través de estos instrumentos de Venture Debt y instrumentos híbridos. El FEI tiene como misión apoyar, y hablo propiamente de la parte de capital, obviamente antes ha hablado mi compañero Diego de la parte de garantías, pero facilitar el acceso a capital a pymes innovadoras, ¿no? en toda Europa. Y esto lo hacemos a través de intermediarios financieros en una forma muy concreta, y es actuando como inversores y en la mayoría de los casos como inversores clave, con mucha convicción en fondos de capital riesgo en toda Europa y en diferentes temáticas, cubriendo, por supuesto, todas las temáticas que se han referenciado en el programa InvestEU, y esto desde hace más de 20 años, ¿no? Con una clara vocación también de crear un ecosistema de instrumentos de financiación en capital sólida y sostenible en Europa. Y esto pasa sobre todo por un par de dimensiones. Una es el concepto de colaboración público-privada, es decir, nosotros siempre que invertimos en un fondo, y esto lo explicarán aquí, ¿no? los socios de estos dos fondos que tenemos en la mesa, somos minoría y esa es nuestra vocación. Y nuestra vocación es precisamente catalizar dinero privado que poco a poco se vaya convenciendo que la inversión en capital riesgo es rentable y es una manera, pues, obviamente de rentabilizar una inversión, pero además tener un impacto positivo en la economía en cuanto a vectores de innovación, ¿no? Y esto nos lleva también a un segundo punto que me gustaría que también quedase muy claro, y es que esto nos obliga a poner en una balanza los objetivos de desarrollo de políticas económicas que hemos visto muy claras con el programa InvestEU, ¿no? Unas temáticas muy claras, unos indicadores horizontales también muy bien definidos, pero esto siempre lo ponemos en la balanza con el retorno financiero, porque sin este retorno financiero
el capital privado nunca entrará en este tipo de activo, en el mundo del capital riesgo, y por lo tanto esto no será sostenible en el largo plazo, ¿no? Y eso creo que es importante también cuando los gestores de capital riesgo se acercan a nosotros. También para dar en esta breve introducción unas pinceladas de cifras, en la parte que me concierne, que es el apoyo a fondos de capital riesgo que sobre todo se focalizan en la innovación en diferentes áreas, ciencias de salud, digital, clima, etc. El año pasado invertimos en 100 de estos intermediarios financieros en toda Europa, 100 fondos de capital riesgo que tuvieron una participación importante del Fondo Europeo de Inversiones, y canalizamos de dinero público nuestro 3.000 millones de euros. Nosotros normalmente somos quizá un 25% del fondo, con lo cual podéis extrapolar, ¿no?, cuál fue el total de dinero que se puso en juego en el mercado de la financiación de la innovación con instrumentos de capital. Y actualmente, a través de estos 20 años de experiencia, ya tenemos una cartera de unos 700 intermediarios financieros que proporcionan, unos ya están en fase de desinversión, pero que proporcionan este capital a startups innovadoras. Creo que lo dejaría ahí. Ahora pasamos a Irene, que también como representante de una entidad financiera que está invirtiendo, ¿no?, actualmente en capital. Sí, bueno, buen día a todos. Me ha gustado todo lo que ha explicado Óscar, porque realmente es, me atrevería a decir muy parecido a lo que estamos haciendo desde el ICF, tanto en el tiempo. Justo este año hacemos 20 años que el ICF empezó a invertir en fondos de capital riesgo en Cataluña, con los mismos objetivos, con un tamaño más pequeño, evidentemente. Óscar ha hablado del año pasado, bueno, yo voy a hablar de este año. Nosotros en este primer semestre hemos invertido en 6 fondos, unos compromisos totales de 53 millones de euros. Para el tamaño del ICF, estamos contentos, satisfechos de poder dedicar estos recursos. En el global de lo que en este momento tenemos fondos abiertos, tenemos 60 fondos, con unos compromisos totales de 400 millones. Pero como sabéis, los fondos tienen 2 etapas, una etapa de inversión y una etapa de desinversión. En la de desinversión ya no hacen más inversiones en proyectos nuevos, sino que acompañan a sus carteras, y esto pues Dani y Montserrat, que son 2 gestores de nuestro portafolio, os explicarán mejor, pero respecto a volúmenes y voluntad del ICF de acompañar a proyectos, el 45% de estos fondos están en fase de inversión, y de respecto a los importes, pues el 60% del importe son de fondos que tienen capacidad de inversión, ¿no? Y este acceso a la financiación por parte de la financiación más cara, antes hemos hablado de las garantías y de los tipos de interés y de facilitar, pues el capital es una financiación clave para los proyectos, pero desde el punto de vista de coste es la más cara. Esto es el primero de económicas, pero es muy importante, porque es a partir del capital que las empresas se desarrollan, y esto de momento parece que seguirá siendo así, ¿no? Entonces, desde el ICF nosotros ayudamos por la vía del capital de manera directa. Tenemos fondos que te invierten directamente en el capital de las empresas, y también de manera indirecta, pues dando soportes, como ha explicado Óscar, a gestores como los que tenemos aquí, ¿no? En múltiples ámbitos. Se ha hablado de tecnología, se ha hablado de salud, se ha hablado de crecimiento en general para pymes, pues que ya tienen un recorrido, y también para las más jóvenes, estas etapas semilla y de creación de empresas, pues intentamos buscar productos, aliarnos con gestores para dar solución a las necesidades del mercado. En el ICF, la parte de capital se complementa con la parte de préstamo. Por lo tanto, cuando una empresa, un proyecto, un emprendedor, empresario se acerca a nosotros, intentamos ver dentro de nuestro abanico cuál es la mejor solución, si podemos encontrarla, ¿no? Porque a veces, pues es complejo, e intentamos ayudar y acompañar en este camino. Y en este camino es importante acompañar. Nosotros acompañamos al emprendedor, al empresario, pero también solos no podemos. Estamos al lado del BEI, empezando por la mesa, ¿verdad? El BEI nos financia, como Marc ha explicado,
nos ayuda a llevar dinero a las empresas y nos apoyamos en el FEI coinvirtiendo en estos fondos especialistas, como puede ser el de Dani, Nauta, o el de Montse, Alta Life Science, ¿verdad? Para, desde la especialización, ayudar a las empresas en su nicho y en su proyecto, ¿no? Y lo intentamos hacer, como digo, pues colaborando, ¿no? Y lo llevamos haciendo pues, durante estos 20 años de esta manera. Muchas gracias, Irene. Ahora ya pasamos a los fondos. Montse, si quieres explicar un poco vuestra visión, vuestro negocio y cómo veis esta oportunidad también. Gràcies, Mariona, bon dia y gracias por la invitación. Alta Life Sciences es un fondo, como se ha comentado, de capital riesgo, que invertimos en un vertical que es el vertical de salud en un sentido amplio, es decir, invertimos en startups. No estamos hablando de pymes, estamos hablando realmente de microempresas, startups que salen de entornos de investigación, de centros de investigación, de universidades, de hospitales, y que están o bien desarrollando un fármaco, las típicas biotecnológicas, un dispositivo médico, o estar en el mundo de la salud digital. Nosotros invertimos en etapas donde todavía las compañías, en etapas muy tempranas, y nos sentamos en el consejo de la administración con estas compañías que muchas veces pues, están formadas por equipos pequeños no especializados en lo que es escalar el crecimiento de una empresa de este tipo. Son empresas que por modelo de negocio tienen un potencial alto retorno pero un alto riesgo, están desarrollando un producto, no facturan y su crecimiento se basa precisamente en ese canje de equity por capital, y nosotros invertimos normalmente con otros fondos de capital riesgo y hemos invertido principalmente en España y también en Europa. De hecho, la mayoría de nuestras compañías españolas son catalanas, estamos invertidos tanto por el Fondo Europeo de Inversiones como por el ICF y también el ICO, a su vez, obviamente, por otros inversores privados, como no puede ser de otra manera, ¿no? Institucionales, más aseguradoras, fondos de pensiones, family offices, etc. Entonces, para comentar un poco nuestra interacción, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, obviamente, ha sido clave poder contar con la inversión del Fondo Europeo de Inversiones en nuestro fondo. Era la primera vez como equipo que levantábamos un fondo, es lo que llaman un first time fund, ¿no? Y aunque fue dura la due diligence y estuvimos un tiempo en ese proceso, la verdad es que el rigor con que se hace y el sello que te da tener como inversor el FEI pues es una palanca muy importante para atraer inversores privados, ¿no? Y también agradecer el hecho de que son inversores anchor, palancas, porque hay otros institucionales que se te suman al final y dices, bueno, yo creo que la misión es esta, ¿no? de un capital público es para atraer a inversores privados, es poder dar esa seguridad o ese confort, ¿no? de invertir o de dar un label a ese proyecto, ¿no? Y lo mismo con el ICF, con el cual hemos trabajado, no porque Irene está aquí, pero muy bien, y obviamente pues como la mayoría de nuestras inversiones son en Cataluña, pues también es parte de su mandato. Con el BEI no hemos trabajado directamente, pero obviamente los instrumentos son muy útiles por la tipología de empresas en las cuales trabajamos nosotros. Luego podemos ahondar quizá más, ¿no? Pero antes se ha hablado del EIC. El EIC es un instrumento muy importante para startups como las nuestras, que aplican pues, tanto a sus fondos no dilutivos como también a la posibilidad de conseguir ese equity, que siempre es un matching con otro equity privado que puedan levantar, ¿no? Y ya entiendo que lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero sí que hay instrumentos que han sido muy útiles en momentos para fondos, por ejemplo, como estrategias que creo que hoy nos ha comentado, no sé el nombre técnico, nosotros les llamamos los top-up funds, ¿no? Lo que ha existido como líneas adicionales para fondos para cubrir durante épocas como el COVID, que por miles de motivos, desde básicamente operativos, han pospuesto, han alargado tiempos de modelos de negocio y han hecho que fondos tengan que financiar sus propios portfolios con fondos propios, pues eso ha dado un margen o una capacidad o un músculo a esos fondos para seguir manteniendo empresas que siguen siendo igual de viables con el mismo potencial, pero que, como todos sabemos, ¿no? Pues durante esta última etapa han sufrido las consecuencias de un tiempo complicado, ¿no? Gracias, Montse. Ahora ya, Daniel, para acabar. Muy bien. El primer turno. Bueno, yo no voy a repetir porque
mucho de lo que nosotros hacemos es muy parecido a lo que hacen en Alta, lo que pasa que en un ámbito totalmente distinto. Es decir, los fondos de Venture Capital que invertimos en startups, en empresas que están en etapas muy tempranas de su desarrollo, no podemos hacer un análisis financiero porque no hay finanzas históricas a las que mirar, ¿no? No podemos hacer seguimiento de ventas, cómo han crecido, cómo ha evolucionado el margen bruto, el CAPEX, sino que tenemos que entender muy bien la tecnología, el modelo de negocio, la necesidad de mercado, todo este tipo de cosas. Entonces, la mayor parte de inversores en Venture Capital, como es el caso de Alta o es el caso de Nauta, estamos especializados en ámbitos pues muy concretos, ¿no? Nosotros no hacemos biotecnología, no sabríamos ni por dónde empezar, lo que hacemos es inversión en startup de software. Y dentro de software incluso vamos un poco más allá porque es software B2B, con modelos de negocio SaaS, o sea que hacemos una cosa muy específica y de eso sabemos, ¿vale? Estamos muy especializados en eso, y empezamos en Barcelona y ahora tenemos oficinas de inversión en Barcelona, en Londres y en Berlín. O sea, lo hacemos a nivel paneuropeo en este ámbito tan específico que estoy diciendo. Entonces, bueno, de cara a las startups, pues tienen que encajar en nuestra tesis de inversión. Tienen que hacer esto que he dicho, tener un crecimiento fuerte, haber tenido previamente algo de inversión por parte de Business Angels, porque no hacemos Seed Capital, hacemos más bien Series A o Series Seed Plus, le llamamos. Pero si encajan, pues bueno, es una vía de financiación en equity. Nosotros entramos en el capital de las compañías y estamos en los consejos de administración de las compañías en las que entramos. Pero si encajan, pues es una vía de financiación que además les permite, por lo general, un crecimiento alto, ¿no? Pero bueno, al final nosotros lo que hacemos es invertir en esto, pero previamente tenemos que conseguir el dinero. O sea, nuestra actividad tiene como dos partes muy diferenciadas, la de inversión, pero también nosotros también hacemos fundraising. Muchas veces a nuestros emprendedores nos gusta decirles, oye, ya sé que cuesta mucho levantar capital, pero es que nosotros lo hemos tenido que hacer antes también, ¿no? Y ahí es donde entran estos programas. Yo creo que el papel del FEI y del ICF en nuestro caso ha sido absolutamente fundamental, y no lo digo porque estén Óscar y Irene aquí delante, pero es así. O sea, Nauta no sería lo que es. Nosotros nuestro primer fondo institucional lo levantamos en el año 2006 y ahí fue un fondo de 50 millones en un momento donde el Venture Capital casi no se sabía ni lo que era. Y el único inversor institucional que tuvimos fue el ICF. Tuvimos 47 millones de euros de inversores privados y 3 millones de euros que en aquel momento puso el ICF. Y luego pasa otra cosa, que creo que tanto Óscar como Irene se han referido, y Monse también lo ha dicho, que es que son lead investors, ¿vale? Es decir, el hecho de haber tenido a un inversor institucional dentro, pues ya se supone que haces las cosas de una determinada manera y eso hace que otros inversores institucionales también se puedan sumar, ¿no? Nosotros empezamos con este es un fondo que fue bien. Luego, en el siguiente fondo es cuando entró el FEI ya en Nauta, esto fue en el año 2010, y ahí entró a través de un programa que había en aquel momento con el Neotec. Y allí los LPs, que decimos nosotros, ¿no? Los Limited Partners, los inversores, ya eran de toda España y el único inversor internacional que tuvimos fue el FEI. O sea, que fue quien nos permitió abrir también el grupo de inversores a inversores internacionales, ¿no? Y entonces lo que digo, no solo es que te ayudan porque entran en momentos donde nadie más, digamos, del mismo perfil, pero privado, entraría, sino que además, bueno, el fundraising es un trabajo muy complicado, siempre lo digo, me parece que hoy han levantado un fondo de 190 millones, qué bien, ¿no? Pero lo que hay ahí detrás, pues solo lo sabemos los que estamos picando piedra durante meses y meses para levantar eso. Entonces, el hecho de tener, porque además pasa esto, que los proyectos cuando cogen una dinámica positiva, entonces sí, la gente se apunta. Pero al principio, cuando tú vas, oye, es que quiero levantar un fondo de 150 o 200 millones y te sientas delante de un inversor institucional por primera vez, y bueno, ¿y quién está en el fondo de momento? Y hay que decir que tanto Irene como Óscar pues son gente que se suma muy al principio y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? También porque los inversores institucionales o los privados saben que si ellos están, las condiciones están muy trabajadas, ¿no? Yo con Irene he negociado mucho y os puedo asegurar que es una mujer muy dura negociando, que luego ayuda mucho, pero el hecho de que sean tan duros, con Óscar negocio con su equipo, pero no he negociado, aunque le conozco muy bien a Óscar, con él he negociado menos. Pero vamos, el FEI tiene fama, todo el mundo lo sabe, que negociar con el FEI pues es complicado para un gestor, pero ahí está la gracia también, ¿eh? Eso les otorga un rol de lead investor que hace que después de ellos pues entren muchos inversores privados. Perdón por lo de dura, ¿eh? No, la dureza viene de unos criterios
claros de lo que encaja con lo que nuestra institución está buscando, ¿no? No solo por la parte de la política de inversión, sino también de cómo se tiene que estructurar este partnership de socios, porque al final invertir en equipos de inversión es lo mismo que ellos hacen, es invertir en equipos de proyectos y es invertir en personas. Entonces, bueno, pues esto, como dice Dani, el día que vamos nosotros no existe nada más que esas personas que tienen un proyecto que lo quieren tirar para adelante. Entonces, bueno, pues cuando el marco es claro, yo creo que ayuda también. Y bueno, pues hay que explicar el marco. Entonces la dureza viene de que yo explico el marco, igual que hace el equipo de Óscar, y a veces, bueno, pues algunos de nuestros parámetros pues no son muy populares o menos populares, pero siempre responden a una lógica del por qué. Yo creo que parte de nuestro trabajo también es explicar el por qué pedimos lo que pedimos respecto a las relaciones entre inversores y gestores. Y de esa parte también viene lo que ha dicho Dani, de que si estamos de acuerdo en esas reglas del juego, el inversor privado pues ya lo da por descontado que ese trabajo está hecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por eso somos... bueno, yo no soy dura, yo explico lo que es. Estoy de acuerdo con nuestros criterios. No, yo creo que lo he dicho, lo digo desde el agradecimiento y desde el respeto. Además, yo a veces lo digo que como ciudadano que paga sus impuestos y que por lo tanto espera que su dinero que va a través de organismos públicos esté bien gestionado, yo me quedo muy tranquilo cuando negocio con el ICF, cuando negocio con el FEI, porque digo, realmente se ocupan y se aseguran de que las cosas tengan sentido. Y yo, de verdad y luego además tiene esto otro, que ya lo he dicho antes, que el hecho de que ellos estén dentro, pues hace que los privados muchas veces digan, oye, seguro que las condiciones son las que tienen que ser, que el compromiso de los gestores es el que tiene que ser, etcétera, ¿no? Bueno, gracias, ya veis. Pero estamos en la primera, en una mesa de debate de verdad, ¿eh? A ver, vamos a hablar un poco de InvestEU y de la oportunidad que supone. Sabéis que Barcelona, Cataluña, tiene un ecosistema potente de startups, de fondos que están creciendo, y quizás pues InvestEU y el FEI y el BEC queda lejos, ¿no? Queda lejos de... y a veces da como respeto, ¿no? a según qué operadores empezar a trabajar con vosotros, ¿no? Bueno, primero, ¿qué recomendaciones daríais para poder trabajar con vosotros y que de alguna forma se pueda vehicular todo este dinero, todo este dinero que viene de InvestEU y que es una oportunidad ahora en este proceso de transformación tan importante de la economía desde un punto de vista de sostenibilidad, de digitalización, etcétera? Pues, ¿qué recomendaciones daríais a los operadores aquí, a los fondos, y conociendo también un poco el tejido de aquí y viendo las capacidades que existen? Bueno, pues yo creo que me ha gustado antes la intervención de Ernesto, porque yo creo que es importante el conocer los vehículos que hay, ¿no? Entonces, a la hora de conocer los vehículos que tenemos de InvestEU, por un lado tenemos los vehículos que proporciona el FEI, que puede explicar Óscar, y que empiezan a apoyar a las compañías a través de los intermediarios financieros en las fases tempranas, pero luego también saber que existen vehículos más directos para la compañía y que también están disponibles, como los vehículos que tenemos de Venture Debt para empresas en crecimiento, ¿no? Es importante tener una conversación directa con nosotros, saber las instituciones a qué se dedican, qué criterios tenemos mucha información pública en la web, quizás demasiada en algunos casos, pero tenemos información, y saber qué tipo de instrumentos existen, qué características buscamos en las compañías, en los fondos, y qué requerimientos imponemos en el capital o en la financiación en la que proveemos. Pero también conocer, para mí es importante saber que nosotros tenemos un amplio producto una amplia paleta de productos que va desde el principio hasta el final. Primero, financiando más a los intermediarios, porque obviamente no tenemos los recursos para estar en terreno, pero conforme va avanzando, pues tenemos más recursos para estar ya individuales, y ahí podemos primeramente a ser introducidos por intermediarios financieros o directamente por las compañías. Pero yo creo que es importante conocer los productos y saber que existen y saber que estas líneas están ahí. Y o lo buscamos nosotros o nos buscan, pero es importante el que haya la transparencia en la información. Ahora,
Sí, yo creo muy en línea con lo que has comentado, ¿no? Un primer paso, y es lo mismo que, ¿no? Cuando una startup pues se acerca aquí a Montserrat o a Dani para levantar capital, es entender muy bien cuál es la estrategia, ¿no? En este caso de los fondos de capital riesgo, en este caso del Fondo Europeo de Inversiones. Hay mucha información sobre InvestEU que ya habéis visto en esta sesión sobre cuáles son las temáticas, las prioridades, los KPIs horizontales. Todo esto está publicado también en nuestra web y por lo tanto ese es un primer paso imprescindible, ¿no? Es decir, venir con una propuesta que realmente encaje en la estrategia actual del Fondo Europeo de Inversiones. Pero además de eso es importante, yo siempre digo, no confundir en nuestro caso, porque nosotros intentamos operar de una manera muy similar a lo que lo haría un operador privado, ¿no? Un fondo de pensiones que al final hace sus decisiones de inversión. Eligibilidad es diferente de, y en inglés, disculpad, investability, es decir, que podamos invertir, ¿no? Y hay un largo camino. Nosotros cada año recibimos unas 700 oportunidades de nuevos fondos de capital riesgo que se están creando en Europa, de las cuales invertimos en 100, ¿no? Y seguramente de estas 700 la gran mayoría son elegibles, es decir, invierten en Europa, en startups tecnológicas, hay un equipo detrás, etcétera, etcétera, pero al final tenemos recursos limitados y hay una selectividad importante. Y por eso es importante entender también dónde se sitúa la propuesta de un fondo de capital riesgo determinada en la cartera de inversiones del FEI, ¿no? Y es importante entender, pues, si soy un fondo que opera en España o en Cataluña, cuáles son mis competidores, a qué otros fondos ha apoyado el FEI, ¿no? Y cómo puedo aportar algo de valor a la cartera del FEI. Porque al final nosotros lo que buscamos es llegar al máximo número de pymes o startups innovadoras, ¿no? Y buscamos esa complementariedad en los fondos que apoyamos. Por lo tanto, si vemos que un fondo va a invertir en compañías donde también va a invertir no sé, Nauta o Alta, que ya los tenemos en el portfolio, pues obviamente nos va a interesar menos, porque ya esa parte, esas pymes ya van a recibir de alguna manera el capital público necesario. Por lo tanto, todo este trabajo previo es muy importante. Luego, y luego comentaré también el tema de pymes, ¿no? Porque al final, claro, nosotros para las pymes o startups esta visibilidad no existe. Lo máximo que podéis encontrar en nuestra página web es en qué fondos de capital riesgo hemos invertido en diferentes geografías y descolgar el teléfono, lanzar un email a esos gestores y pedir una reunión. Se está trabajando y o sea, don't quote me on this, no, que no salga de aquí, pero bueno, estamos trabajando en una plataforma digital y esto lleva ya algún tiempo como gestándose, donde directamente una pyme pueda entrar y decir, oye, soy una empresa en este sector con estas necesidades de capital, ¿a qué intermediarios financieros que vosotros habéis apoyado puedo dirigirme, ¿no? para conseguir capital? Pero esto llegará en el futuro, actualmente no es así. Para los gestores de capital riesgo que quieren acercarse a nosotros, nuestro proceso es muy formal, pero la manera de contactar es relativamente informal. Es decir, bueno, hay unas direcciones web donde simplemente con muy poco material, con una presentación PowerPoint de 20-25 slides, nosotros ya nos ponemos a trabajar, os contactamos y empezamos a preguntar dudas y a trabajar conjuntamente. Por otra parte, pues bueno, yo estoy también disponible para reunirme y intercambiar, ¿no? Puntos de vista. Casualmente paso la mitad de la semana en Barcelona, con lo cual, bueno, estoy más cerca del ecosistema ahora que nunca. Y bueno, es un diálogo siempre muy transparente, muy bilateral. No somos una institución donde, oye, envío una application form, ¿no? Y al cabo de X meses recibo un sí o un no, sino que hay una interacción, comentamos, oye, pues me gusta tu propuesta, pero el equipo necesita reforzarse aquí, me gusta tu propuesta, pero mira, ya es que ya hemos hecho 5 fondos iguales en la misma geografía y por lo tanto ese proceso es muy bilateral.
Muchas gracias, Óscar. Y ahora, en el caso de ICF, la pregunta es, habéis mencionado antes que se ha creado un fondo nuevo, que es el Fons Fita, que está pues, fondeado también por el FEI. Era un poco que nos explicaras el fondo y también un poco la gestación del fondo y la relación con el FEI para estructurar este fondo. Sí, pues el Fons Fita es un ejemplo de colaboración, ¿no? Es un ejemplo de una necesidad que se detecta desde el ámbito del Govern de la Generalitat de intentar construir un vehículo de inversión destinado a un target muy concreto de compañías, que son aquellas que utilizan en català, recerca, no? Investigació hecha en entidades catalanas para ponerla al mercado, para poderla valorizar, ¿no? Esta necesidad de buscar soluciones para este tipo de compañías pues inició un proceso en el que la Generalitat a finales del año pasado anunció un compromiso de hasta 30 millones de euros y un mandato al ICF de poner las manos para pues, canalizar recursos y buscar gestores para llevarlo a cabo, ¿no? Evidentemente, lo primero que hicimos fue hablar con el FEI. Con el FEI llevamos mucho tiempo y en concreto hay una iniciativa muy interesante que el FEI puso en marcha en el año 2016, que es una plataforma que reúne a todos los bancos públicos europeos que invierten en capital. Pensó que el ICF era una entidad que podía participar en la fundación de esta plataforma. Y bueno, estamos en esta plataforma desde el inicio. La plataforma no solo sirve para compartir ideas, ver best practices, sino que tiene una parte operativa importante, que es el lanzamiento de productos conjuntamente, ¿no? Entonces, este proyecto es un resultado directo de esta plataforma y empezamos a trabajar con el FEI para ver cómo podíamos aunar esfuerzos tanto en el conseguir recursos, desde el primer día, poner a disposición del mercado un tamaño mínimo de un fondo que fuese suficiente para arrancar y conjuntamente trabajar en la elección de una gestora especializada. Dani hablaba de la necesidad de especialización, pues sí, necesitamos una gestora especializada. ¿En qué? Pues en ir a estos centros de recerca, a estas universidades, analizar con ellos las posibilidades de extracción. Extracción no significa quitarse, sino de valorizar, ¿no?, esta recerca y llevarla al mercado. Entonces, estamos en este proceso. El pasado lunes 17 pues hicimos un acto de presentación del lanzamiento de la convocatoria pública para que gestores que estén interesados puedan presentar sus proyectos, con un compromiso mínimo para el fondo de 45 millones de euros. Y ahora falta pues la participación privada. Lo primero, para completar el tamaño del fondo, ¿no? Aquí hace falta que el 15% del vehículo pues sea de inversores privados. Bueno, pues a ver, a la audiencia, si hay inversores interesados, instituciones, para participar en este proyecto de país, porque al final es ciencia catalana que se pueda utilizar en aplicaciones prácticas. Quizás el ejemplo de la empresa que hemos visto antes pues es un ejemplo de investigación que lo quiere llevar al mercado. Bueno, pues intentaremos con este fondo que esa parte más inicial de la investigación y de las etapas iniciales pues pueda cubrir esta necesidad, ¿verdad? Y luego a gestores, ¿no?, que se presenten para gestionar este volumen de recursos, bueno, porque el éxito de este proyecto, bueno, lo primero es conseguir los recursos. Yo creo que es un buen éxito, tenemos 45 millones y estamos esperando que el mercado privado pues responda con la parte que falta, ¿verdad? Pero bueno, la puesta en marcha del fondo, que si todo va bien, pues esperamos que para mitad de año pues ya esté en marcha, ¿no? Entonces, y ahí será en el momento en que los proyectos, las startups, podrán presentar sus proyectos a este gestor que elegiremos y bueno, pues ya os explicaremos los proyectos cuando podamos invertir alguno, ¿verdad? Pero sí, estamos muy ilusionados. Ha sido una colaboración del Govern, del ICF y del FEI y ahora el mercado privado pues para completar, ¿verdad?
una buena oportunidad, sin duda, ¿eh? Y además con el, ¿no? con el apoyo del FEI es una garantía. Bueno, pasamos ya a los fondos, a Montse y a Dani. A ver, la pregunta sería, ahora vosotros, digamos, ya estáis trabajando con el FEI, ya habéis, de alguna forma, os ha invertido en vuestros fondos. ¿Esto cómo se traslada al ecosistema? O sea, ¿cómo supone una ventaja en vuestras inversiones, y de cara a las empresas también? ¿Qué ventaja supone que tengáis el respaldo tanto del FEI, y cómo creéis que, qué experiencia habéis tenido, ¿no? en este sentido? A ver, la primera ventaja es que eres mucho más competitivo levantando el fondo, porque es obvio, es un proceso largo y ahora nosotros nos encontramos en esa fase que comentaba Dani de una vez has acabado tu periodo de inversión, empiezas a hacer fundraising, ¿no? A levantar a tu segundo fondo, ¿no? En esa fase que, especialmente en un momento como ahora, os podéis imaginar que no es lo más fácil, ¿no? Con lo cual, con partir de salida con un ticket que puede ser, pues como se comentaba por aquí, alrededor del 25% o el 20% de tu fondo, pues eso ya te da ya una ventaja competitiva que te permite hacer lo que en los fondos llamamos un first closing, un primer cierre, cuando ya tienes una cantidad que te da confort para ver que puedes acabar levantando lo que tú es tu diana para levantar en el fondo, y a partir de ese momento puedes entrar a invertir. ¿Cómo se benefician las empresas? Pues de entrada tú has estado analizando compañías que las que a ti te interesan y necesitan ese capital, tú no puedes invertir hasta que realmente haces ese primer cierre, al cual llegas mucho antes y tienes tickets de estas características, ¿no? Con lo cual, de entrada te permite llegar al punto de salida de una manera mucho más rápida. Y obviamente con una manera de funcionar después de tu due diligence a nivel de dinámicas internas, etcétera, que por descontado va a beneficiar a esas compañías, ¿no? Yo luego no correlaciono el que ellas sean más o menos competitivas consiguiendo ayudas, porque obviamente eso va por distintos caminos, pero yo creo que ese paso de due diligence previo, donde se analiza, y se comentaban aquí, de hecho invierten en los equipos, nos cierran en habitaciones separadas a cada uno de los socios, nos preguntan qué pensamos del otro, es decir, estamos hablando de una due diligence que menos dejarte desnudo, poca cosa más, ¿eh? Te miran por todos lados, con lo cual es una cosa intensa, pero que a su vez beneficia al equipo, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, incluso hubo recomendaciones de incorporar socios de un perfil o de otro, acaba siendo un equipo mucho mejor y una empresa mucho mejor, ¿no? Y yo diría que para el beneficio directo de las empresas estaríamos hablando en ese nivel. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como he dicho antes, o sea, la participación de estos inversores en los fondos ayuda muchísimo a levantar el fondo. Lógicamente, si no tienes fondo no puedes invertir, o sea que por ahí ya están ayudando mucho. Creo que directamente a las empresas participadas, pues seguramente tiene menos impacto. Es decir, cuando nosotros invertimos en una compañía, el hecho de tener según que el PIS detrás, pues no sé si tiene mucho impacto. Yo creo que más bien lo que a lo mejor sí, pues les puede dar acceso a otras líneas de financiación que ellos también tienen. Pero tampoco creo que el ICF diga, bueno, como es como Nauta invertido, pues le facilitamos más el préstamo en principio. O sea que sí, yo creo que sobre todo es, para mí, y es súper importante, es en ayudar a levantarnos el fondo, más que el impacto directo que tienen las compañías en las que nosotros participamos. Y ahora ya es una pregunta para todos, que a ver si podéis contestar. De cara a las empresas, a las startups, ¿qué tipo de startups creéis que son las idóneas, que pueden de alguna forma recibir este tipo de fondos, y cómo deben prepararse, cómo se deben de preparar y cómo pueden relacionarse con vosotros, ¿no? Entiendo que, bueno, a diferentes niveles, ¿no? Entonces, bueno, es que deis un poco vuestro punto de vista. Así que siempre soy... Vale. Bueno, yo es lo que decía antes, nosotros invertimos, o sea, si no es una startup de software que ya haya tenido una inversión previa por parte de algún business angel o por parte de algún fondo especializado en capital semilla y con una ambición internacional y un plan de crecer rápido y una voluntad por parte del emprendedor de en un momento determinado venderla,
y ir a por otra o seguir dentro, lo que sea, pero facilitarnos a nosotros una salida, eso es lo que tiene que ser. O sea, nosotros, creo que lo decía Montse antes, ¿no? Tenemos, o Óscar, no sé, tenemos una tesis de inversión y para que Nauta invierta en una compañía se tiene que adecuar a esa tesis de inversión, lo cual no quiere decir, y eso se lo digo muchas veces a algún emprendedor, que le tenemos que decir que no podemos invertir porque no se adecua a nuestra tesis de inversión. Eso no quiere decir que el negocio pueda ser fantástico y que la compañía pueda ser fantástica, pero hay una serie de parámetros a los que se tiene que adecuar. Un poco la misma línea de lo que ha dicho Dani. Lo que sí, yo querría comentar, no sé, igual no es estrictamente lo que, bueno, de hecho no lo es, lo que preguntas, pero, pero para también generar el debate, ¿no? A ver, la tipología de empresas que a nosotros nos gusta ver es obviamente donde hay, por un lado, un súper buen equipo y por otro lado, una tecnología sólida con una propiedad industrial y un modelo de negocio y que realmente responde a una necesidad que existe ahí fuera, ¿no? Y para hacer aquí una cuña publicitaria, si habéis visto hoy en la expansión, pues Peptomic, que es una empresa que está desarrollando un fármaco contra el cáncer, que es una de nuestras participadas, pues se reuniría un poco esas características. ¿Qué nos encontramos ahora en un momento, como decíamos, de tempesta perfecta, ¿no? Ahí fuera, y que afecta mucho empresas como las nuestras, que viven del capital que han levantado, están desarrollando proyectos que se pueden, pues, retrasar por distintos motivos coyunturales y que a su vez tienen que ir levantando rondas de financiación para llevar a cabo su proyecto. El entorno hace que la mayoría de los fondos, y supongo que incluido nosotros mismos, ¿no?, nos volvemos más conservadores, ¿no? Y tendemos a levantar un poco ese umbral de confort que necesitamos para realizar una inversión. Muchas empresas, y lo hemos visto con empresas participadas nuestras, ¿no?, que están a punto de levantar una ronda y los inversores te piden más datos y más información y más datos y tú no tienes, como empresa, el capital para ir haciendo esto, ¿no? Esto nos ha llevado a muchas de las participadas a plantearse instrumentos como el Venture Debt, que muchas veces no estaban arriba de la lista, ¿no? Porque tú normalmente pues, vas a rondas de inversión, ¿no? Y pongo sobre la mesa esto porque creo que si esto dura mucho, y creo que afecta mucho a los sectores de venture, ¿no? Podrían ser instrumentos que potenciar, que flexibilizar. Sé que hay, en nuestro caso, por ejemplo, en el ámbito de ciencias de la vida, hay sectores como infecciosas, etcétera, pues que estaban allí, ¿no?, como sectores prioritarios por motivos obvios, por necesidades de soluciones en estos últimos años, ¿no? Pero estamos viendo que es una tendencia general que vemos en participadas en nuestro ámbito particularmente, y no sé si Dani también lo está viendo, ¿no?, que están acudiendo pues, a instrumentos financieros como el Venture Debt, que antes no se hacía, porque son necesidades que tienen pues, para completar rondas que no han llegado, la compañía no le ha permitido llegar donde quería, para llegar a ese milestone para poder levantar la próxima ronda de inversión, ¿no? Y dejo el tema aquí porque creo que es un tema a comentar. Sí, lo comentaremos luego a nivel de otros instrumentos, ¿no? Irene. Bueno, desde el ICF lo que intentamos es entender a cada proyecto, ¿no? Pues cuando una empresa se acerca al ICF en cualquier fase, pues miramos dentro de nuestro portafolio tanto de actividad directa como indirecta para ver dónde puede encajar y los dirigimos pues un poco en función de cómo analizamos ese proyecto a lo que sería la parte de la inversión crediticia más clásica, vamos a decir así. Si es un proyecto más incipiente, pues vemos por su temática en qué fondo especializado, como ha dicho Dani y Montse, ¿no?, pues dónde puede encajar, o bien también tenemos una actividad de inversión directa en capital de compañías que se encaja dentro de nuestros parámetros, pues podríamos acometer directamente esa inversión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nosotros tenemos una puerta y desde esa puerta pues intentamos vehicular al producto que más encaje en el momento de vida de la compañía y del sector al que está dando solución. Y me encanta por alusiones de Montserrat, que me lo ha dejado bastante sencillo. No, para nosotros, obviamente entramos en una fase más tardía, más de crecimiento, pero dentro del grupo Base somos los que proporcionamos los tickets más pequeños. O sea, nosotros somos mi equipo particularmente da tickets de entre 5 y 50 millones, que son tickets muy pequeños en comparación al ticket típico que haría el Banco Europeo de Inversiones, y buscamos compañías que al menos ya han estado en una serie A o posterior. Y una de
las cosas que para nosotros nos gusta ver, por supuesto, es que ya hay fondos que están participados por el FEI, que son participantes de la compañía, que están manejando la compañía, dirigiendo, porque nosotros a la hora de proporcionar Venture Debt delegamos completamente en los gestores, en los inversores, y para nosotros pues el hecho de que haya alguien que está con una participación del FEI sí que nos afecta a la hora de analizar una compañía, porque creemos como, bueno, pues tenemos unos inversores que están ahí y que están apoyando a la compañía. En cuanto a sectores, por ejemplo, en nuestro caso, por los volúmenes que movemos y por la cantidad de tamaño que hacemos, estamos en todos los sectores, desde life science, desarrollo de medicamentos, en software, en tecnología, en computación, artificial intelligence, en todos los sectores. O sea, empezamos en 2015 y desde entonces hemos hecho más de 3 billones. En el pasado hacíamos en torno a 400-500 millones de Venture Debt por año. El último año llegamos cerca del billón de euros en Venture Debt, y la expectativa ahora con InvestEU es crecer y probablemente estar en rangos de 700-800 millones de Venture Debt en toda Europa. Lo que quiere decir que tenemos que mantener una cartera de sectores muy amplia e intentar incentivar más bien el contacto directo con las compañías y que sepan que nosotros existimos y que efectivamente complementamos rondas, podemos dar un poco de bridge finance para cubrir de una ronda a otra, y que estamos ahí tanto para ellas, pero también como para inversores que existen en las compañías, que conozcan y que sepan que, bueno, que hay opciones del BEI para entrar como financiador, con condiciones bastante buenas, similares a las del sector privado, pero con una visión de mucho más largo plazo que los proveedores de Venture Debt privado. Y en algunos casos incluso hacemos plataformas con ciertos gestores, como por ejemplo recientemente hemos hecho una serie de plataformas de coinversión específicamente dedicadas a los problemas que hemos tenido durante la pandemia, y hemos hecho pues con Banco Sabadell, por ejemplo, hemos hecho una plataforma de coinversión con varios proveedores de Venture Debt en Europa, porque si bien hacemos los tickets más pequeños de 5 a 50, también vemos que hay necesidad para tickets más pequeños, y el crear plataformas que nos permitan también delegar ciertos aspectos del análisis de las compañías en gestores o en ciertos partners que están invirtiendo en Venture Capital, para nosotros es una forma de llegar a las empresas y de incentivar la innovación, que es al final el objetivo. Muchas gracias, Óscar. Si quieres añadir alguna cosa final. No, pero al final nuestro modelo es puramente intermediado. O sea, claro, cuando tenemos estas peticiones de startups, o bien si encaja, pues lo dirigimos al equipo del BEI o... Muy bien. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Tenemos 5 minutos si hay preguntas de la audiencia para el panel, que tenemos aquí un panel potente. La gente está cansada, ¿no? Creo. ¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por las presentaciones. Yo quería... sí, perdón. Gracias a todos los paneles. Yo quería agradecer muchísimo a todo el equipo que ha estado detrás de la organización de esta jornada. Hemos tenido pues la colaboración del Cercle Financer de Barcelona, también el TEC Barcelona, evidentemente pues el equipo de Economía y, bueno, y concretamente también la colaboración con el Banco Europeo, el Fondo Europeo, que se han volcado, el ICF, y mencionar pues algunos nombres concretos. Esto nació de una conversación mía con Minerva Elías, del Fondo Europeo de Inversiones, y a partir de aquí se volcó todo. Y bueno, también mencionar también pues a Marc Puig, que del equipo que ha estado muy involucrado de Economía. Y bueno, me hace mucha ilusión estar en esta jornada porque, bueno, es mi último acto público como directora general de fondos, y la verdad es que, bueno, siempre me ha gustado pues he podido aprovechar este momento tan especial de los fondos europeos, de la llegada del fondo Next Generation, y poder pues materializar algunas cosas en el equipo de Economía, dar muchas las gracias a todo el equipo, porque realmente ha sido un lujazo y que va a continuar haciendo una gran tarea en estos próximos meses. Y bueno, estoy a vuestro servicio en el futuro para lo que necesitéis. Gracias.